para los que estamos, un poco agradecer el... Mira, te habíamos contado como ponente. Es el fotógrafo. Gracias por rellenar la sala. Bueno, yo soy Ignacio Revueltas, soy médico de trasplante de riñón del Clínic de Barcelona. Y la verdad es que no solo estoy agradecido con la sociedad el que me haya invitado, sino el que haya organizado este curso precongreso, porque yo creo que es básico que la investigación de alto nivel, que es la translacional, tenga un papel relevante en los congresos, ¿no? Y qué mejor que un curso precongreso donde se hace una difusión y se explica un poco de cómo se hace, y yo como actual coordinador del área estratégica del Ministerio de Investigación, pues que las sociedades científicas se impliquen, y bueno, Paco también está en las comisiones, pues el que las sociedades hagan este hueco para hacer esta difusión, pues es de agradecer, ¿no? El que tengamos esta poca participación no es por el interés, y es un poco porque hay varias cosas a la vez, pero bueno, lo importante es que los que estemos aquí discutamos y que todo lo que nos llevemos nos lo llevemos a nuestra casa, a nuestras redes, y que expandamos de todo lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Tengo la suerte de que está aquí mi compañero Jordi Bengoechea, que él es un investigador básico translacional en La Paz, en la unidad de trasplante hepático, donde es muy importante que no solo investigan los clínicos, ¿no?, sino los cirujanos también, con lo cual te cedo la palabra para la introducción. Sí. Efectivamente, también gracias a la SED por invitarme, y también dar un poco de reconocimiento al CIBER, que está patrocinando este curso precongreso, que al final también es importante porque es una red de investigación bastante importante y bastante potente aquí en España, que al final apoya tanto la clínica como la translacional para que sigamos todos progresando en las diferentes áreas que acoge. Así que, bueno, sin nada, pues ahora vamos a empezar el curso precongreso. Sobre todo vamos a pedir a los ponentes que os ajustéis al tiempo. Ya sé que es difícil, a todos nos gusta dar una charlita y hablar, pero vamos con un tiempo bastante apretado. Y nada, empezaremos primero con el doctor Moreso, que es jefe de servicio de nefrología del Vall d'Hebron. Jefe de sección del Vall d'Hebron. El de todos. Y nos hablará sobre la IA aplicada a grandes cortes y su integración clínica en programas de trasplante. Gracias, Paco. Hola. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conozcan, yo soy nefrólogo que se dedica a trasplante renal desde hace un montón de años, y hice mucho esfuerzo en aprender estadística. He hecho muchos trabajos de epidemiología con estadística clásica, y en los últimos años, desde que ha salido la inteligencia artificial, en absoluto soy un experto. Probablemente Nacho sabe mucho más que yo, pero para esta sesión he hecho mis pinitos en intentar entender, y es lo que intentaré transmitiros, lo que he entendido de lo que se está haciendo hoy en día en el mundo respecto a la inteligencia artificial y el trasplante. Si alguien está interesado, le he robado una parte y me ha inspirado mucho. Hay un nefrólogo que antes trabajaba en Boston, que ahora trabaja en Nueva York, que se llama Doris Seguep, que es muy bueno. Entonces os recomiendo, si alguien quiere ponerse al día, está en YouTube, libre. Hubo una sesión de la Sociedad Americana de Trasplante hace 7 u 8 meses y lo han colgado, y él durante una hora, una persona que sabe mucho más que yo de inteligencia artificial, se pregunta cómo podemos llevar la inteligencia artificial, y hace unas respuestas para mí que me han gustado bastante y son bastante acertadas. Para esta comunicación no tengo ningún conflicto de interés. Y un poco para empezar y para abrir boca, como que hay tanta terminología que a uno le cuesta entender. Bueno, esta es una diapo clásica, ¿no?, en que el deep learning es el fondo, ¿no?, donde estarían, por decirlo de alguna manera, todos los programas, sobre todo basadas en redes neuronales. Luego veremos un poco cómo funcionan. Luego está toda la parte de machine learning, donde las máquinas hacen cálculos muy complejos que no es necesario que sean con redes neuronales, pueden ser con estadísticos clásicos o con elementos de machine learning más complejos, y esto estaría dentro de ese gran campo que es la inteligencia artificial, que incluye de todo, desde análisis de imagen, visión por computador, cualquier cosa que hace una máquina que nos ayuda a los humanos a desarrollar nuestras tareas.
me gustó meterme primero esto del machine learning y el deep learning, que a mí siempre me costaba entenderlo. Y siempre se habla de técnicas supervisadas y técnicas no supervisadas. Un poco, al menos que tuviéramos claro qué es el lenguaje y de qué estamos hablando. Estos programas lo que pretenden es enseñarnos a predecir, básicamente, qué es lo que va a pasar en cualquier contexto que en este caso tenga relación con el trasplante. Estos tipos de aprendizaje pueden ser supervisados. Hay muchos programas que lo hacen. No hay que olvidar que los programas de regresión, y como veremos después el iVox que ha descrito el grupo de Lupí, se basa en un modelo de regresión de Cox, o los más modernos como el Random Forest, el GBoost, son modelos en que nosotros determinamos, predefinimos cuál va a ser el outcome, la máquina aprende y cuando le introducimos un nuevo caso, la máquina es capaz de contestarte a tu pregunta. Siempre nosotros hemos predefinido el output. Si no tenemos predefinido el output, la máquina no va a aprender. Hay programas que hacen aprendizaje no supervisado. Y aquí tenemos pues, los análisis de componentes principales, el hierarchical clustering, el k-means clustering, que son otras herramientas en que la gran diferencia es que nosotros no definimos ningún outcome, sino que buscamos que el programa nos separe distintos fenotipos de individuos en función de características clínicas, inmunológicas, de transcriptómica, de proteómica, de lo que nosotros decidamos. Y un poco, yo como soy muy aficionado a las matemáticas, es un vicio que tengo, pero no me pude estar de traer esta diapositiva que encontré por internet, un poco para que se entienda y facilito, ¿qué es la regresión? La regresión es un modelo matemático en el que nosotros queremos predecir una variable salida, una variable y, tenemos una serie de variables x de las cuales conocemos y queremos estimar qué peso tiene cada una de estas variables para saber cuál va a ser el outcome. Y esto es lo que hacemos con la regresión logística o con la regresión de Cox, estimar estos factores beta a partir de nuestra población. ¿Cuál es la diferencia de los sistemas de Machine Learning? La diferencia fundamental con los sistemas de Machine Learning, tenemos nuestra variable y, tenemos nuestra variable x, pero desconocemos cuál es la mejor función que relaciona ambas variables. Y lo que se dedican estos sistemas es a buscar aquella función, ¿vale?, que mejor predice en la penúltima línea, predicción de y es igual a una función que no conocemos que engloba a todas las variables. Son modelos distintos, en uno queremos predecir cuánto pesa cada variable, en el otro queremos predecir cuál es la mejor función. Dentro de los modelos que más se utilizan de Machine Learning, aparte de los modelos de regresión, quizá los más conocidos son el Random Forest y el Gradient Boosting. Y intenté entender un poco cómo funciona, porque a mí cuando leo papeles a veces, especialmente cuando leo a los nefrólogos, les sonará a Alex Lupí, al final ya me pierdo de qué herramienta estadística está utilizando. Bueno, son dos modelos parecidos. En el modelo de Gradient Boosting, tú lo que haces es, coges toda la población, la entrenas, miras cómo va tu clasificador y cada vez que falla en algunos sujetos, que los vuelva a revalorar y que los vuelva a reclasificar. Es un modelo escalado en el cual lo que intentas es que cada vez prediga mejor. Riesgo. Claro, al final si le dices que hasta el último lo tiene que clasificar bien, lo que tendrás es un modelo que está sobreajustado. Hay otros modelos que son menos predispuestos al sobreajuste y en lo que se basa es en coger subconjuntos de toda la muestra y en cada subconjunto ver cómo funciona. Y todos estos modelos van en paralelo, aquí fijaos que esto es en vertical, aquí van todos los modelos en paralelo y al final lo que la mayoría dice es lo que el modelo acepta. Un poco, y al menos para que tengáis un poco de idea, el modelo de Random Forest trabaja en paralelo, el otro secuencial. El modelo de Random Forest, su objetivo fundamental es reducir la varianza. Los de Gradient Boosting quieren reducir el sesgo, a diferencia. La configuración para los primeros es bastante sencilla, yo me dediqué a mirarlo y no es complicado. Los del Gradient Boosting requieren que el observador vaya ajustando de manera continuada y el sistema necesita mucha supervisión. Insisto, estos modelos son supervisados. Nosotros definimos cuál va a ser el outcome y hay muchas herramientas
para ponerlos en marcha. Las redes neuronales, que son el paradigma del deep learning, funcionan de otra manera. En las redes neuronales nosotros tenemos una serie de datos que proporcionamos a la red neuronal, que tiene varias capas, y pretendemos que nos dé una respuesta blanco o negro. Cada una de estas neuronas se ajusta para que al final el resultado se ajuste lo más posible al sistema de entrenamiento y luego lo podremos utilizar con nuevos casos. Durante mucho tiempo se dijo que este sistema tenía la complejidad de que cómo funcionan estas neuronas es muy complicado. Luego veréis con un modelo que hablaría mucho mejor de él que yo, el doctor Peñálvarez de trasplante hepático de Córdoba, que es el que lo ha puesto en marcha, veréis cómo se puede estimar cuál es la función que aplican estas neuronas. Y estas herramientas en el contexto del trasplante, ¿dónde las podemos utilizar? Pues las podemos utilizar pretrasplante, por ejemplo, para priorización en la lista de espera, para la valoración de la calidad de órganos, para la asignación de órganos. Esto no entraré en detalle en cada área porque si no, mi charla sería más larga que la de Doris Segué. Se puede utilizar en el peritrasplante para optimizar protocolos quirúrgicos, para la predicción de complicaciones. En esto trabajan muchos los cirujanos, yo no entraré. Se puede utilizar en el posttrasplante. Los modelos farmacogenómicos son el paradigma de esto. No entrar en ellos porque en la mesa de al lado está hablando la doctora Lloveras, que sabe muchísimo más que yo de esto. Y se puede utilizar también para predecir el riesgo de fracaso y también en esta parte sí que entraré un poco más. Quizá la gran herramienta, y ha sido una de las herramientas que realmente se ha traducido y se está implementando en la práctica clínica, es esta que se ha desarrollado por parte de los equipos de trasplante hepático, en la que cogieron una población inglesa de casi 7.700 candidatos a trasplante para entrenarla y la validaron con 1.600 sujetos australianos, y lo que veían es que este modelo era mejor que el modelo MEL 3.0, mejor que el modelo MEL sodio, que son los que se estaban utilizando hasta ahora y que permitían ahorrar o prevenir una de 13 muertes en los hombres en lista de espera y, muy importante, una de cada 11 muertes en mujeres. En trasplante hepático les preocupa mucho porque siempre hablan de que hay una inequidad en el acceso al trasplante que desfavorece a las mujeres. Y me gustó mucho porque en el propio trabajo nos enseñan la red neuronal y aunque la función es muy compleja, fijaos aquí que el nodo B, el nodo B1, B2, B3, B4 tienen funciones muy complejas, pero son funciones que uno puede calcular prácticamente a mano en función de los parámetros que incluye el MEL, la bilirrubina, el INR, la función renal y el sodio. Por tanto, es una herramienta que por fin parece que se puede implementar en la clínica y a mí me alegra porque el gran problema que veo en todo esto es que me cuesta mucho ver herramientas que se implementen en la clínica. Otra de las áreas que nos preocupa mucho a los nefrólogos que nos dedicamos a trasplante renal es la cantidad de órganos que descartamos. Esto es importante y les preocupa mucho a los americanos porque cuando un órgano se oferta y se empieza a ofertar primero por proximidad geográfica, con lo cual esto hace que se vaya perdiendo el tiempo y cuando llega la oferta a los centros que más aceptan estos órganos, a veces han pasado 10 horas y esto hace que ese centro ya no lo quiera por un tiempo de isquemia fría muy larga. En España esto lo hemos solucionado con un programa que hemos llamado Fast Track, de tal manera que los órganos que, entre comillas, son más expandidos, se ofertan solo a algunos centros que quieren participar. Esto en Estados Unidos es más complejo y, por tanto, les preocupaba mucho si podían encontrar una herramienta que predijera qué órganos se van a descartar para ofertarlos solo a aquellos centros de entrada que en general los ofertan. Y compararon varios modelos. Los compararon con regresión logística y fijaos que están todos, Random Forest, Adaptive Boosting, Neural Networks, etc. ¿Qué concluyeron? Que parece que el Random Forest funciona un poco mejor que la regresión logística. Desgraciadamente lo repitieron al cabo de un tiempo y el grupo de investigación es el mismo, con otra cohorte de pacientes trasplantados más tarde y vieron que tal beneficio ya no aparecía
Con lo cual, te quedan dudas de si realmente esta herramienta es tan útil o con modelos de regresión clásica tendríamos bastante. También han sido muy útiles, por ejemplo, y este trabajo que es de Doris Seguep me gustó mucho, se dedicaron a desarrollar con Machine Learning una herramienta que permitía predecir el riesgo de mortalidad durante la era COVID. Fijaos que en el paciente que yo puse aquí como ejemplo, sería recomendable esperar 6 meses antes de trasplantarlo. Quizá el problema que tiene es que cuando esta herramienta ha salido ya no hay pandemia COVID, con lo cual ahora es una herramienta que es muy bonita, pero no nos sirve de nada. Quizá en 2020 sí que nos habría servido. O esta otra herramienta que nos sirve para predecir qué paciente no va a responder a las vacunas contra el COVID. La herramienta funciona muy bien, pero para saber que los que llevan micofenolato son más mayores, llevan menos tiempo de trasplante y son receptores de trasplante hepático, son los que tienen más o menos riesgo, pues hombre, ahora ya lo sabemos, no necesito una herramienta de inteligencia artificial. Y ya para ir acabando, os hablaré brevemente de estas herramientas para predecir el riesgo que dan muchos dolores de cabeza. Como sabéis, el iVox es una herramienta patentada por el Grupo de París, que se basa en una serie de datos clínicos y histológicos recogidos el año del trasplante y que predice el fracaso del injerto a 1, a 3, a 5 y a 7 años. El sistema está muy bien calibrado, tanto si se utilizan 2 iteraciones como 5 iteraciones, tanto si se predice a 3 como a 5 como a 7 años, es sensible a los tratamientos que recibe el paciente y predice mucho mejor en la raya azul oscura que no predicen los residentes, los adjuntos jóvenes o los seniors como yo. Es decir, que es una buena herramienta. Incluso la han validado para poder ser utilizada como un endpoint de eficacia secundaria por parte de la FDA. Es decir, que parece que utilizar estas herramientas es realmente muy útil. ¿Qué pasa? Que cuando intentaron mejorar este modelo hecho con un modelo de Cox, con otras herramientas, Random Forest, etcétera, pues lo que vieron es que no había ninguna mejoría y que predice igual de bien la regresión logística a la izquierda, en la figura de la derecha, a la izquierda, que todos los otros modelos que son muy sofisticados y a los clínicos a veces nos cuesta de entender. Hay algunos que dicen que si los modelos son dinámicos y van incorporando variables, predicen mejor. Evidentemente, yo predizco muy bien cuando veo a un paciente cuál empezará diálisis mañana y cuál no. Decirme que a los 6 años predigo muy bien el fracaso a los 7 me sirve de poco. A mí me interesa predecir al año, sobre todo si puedo hacer intervenciones. Y de hecho, en este trabajo del grupo de Doris Seguep concluye que quizá las herramientas de Machine Learning están hipertrofiadas y que probablemente los modelos de regresión funcionan igual de bien siempre que el input de variables sea el mismo que en los sistemas de Machine Learning. Hay toda una parte, que no voy a entrar en ella porque voy pasado de tiempo, que es la de los Digital Twins. A mí esta parte de los gemelos digitales me gusta mucho. La verdad es que si alguien quiere que se reviste esta revisión de Transplant Reviews de hace poquito, pero esto está verde, pero muy verde. Realmente no hay aplicaciones todavía que yo sepa funcionando en el área del trasplante, aunque las potencialidades, como aquí demuestran, son muchas y sería una manera de aprender qué les va a pasar a nuestro paciente a partir de un gemelo digital. Y ya para terminar, yo acabaría con esta frase de la geneticista Garry Kasparov, que decía que antes de preocuparnos por lo que la inteligencia artificial hará con nosotros, quizá deberíamos preocuparnos por lo que la estupidez humana está haciendo hoy. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, decirte que Doris Seguep estará presente en el Congreso. Que Doris Seguep estará presente en el Congreso. Mañana estará por aquí, con lo cual mañana podremos, si lo encontréis por los pasillos, aprovechad porque además es súper majo. Bueno,
pasamos a otro tercio, pero bueno, para mí es un gran orgullo presentar al doctor Aguado porque no solo nos hablará y son muy expertos en marcadores de infección, sino creo que para todos los trasplantólogos nos hemos todos curtido con todo lo que has hecho por el mundo del trasplante de las infecciones, con lo cual no solo agradecerte el que estés hoy, sino todo el trabajo que has ido haciendo y esperaremos seguir aprendiendo de lo que os vas a comentar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Pues no veo, creo, la verdad es que con las luces esta se ve muy mal, pero ya somos bastantes, ¿eh? Ya hacemos el equipo de fútbol este que decíamos antes que no completábamos, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras, Ignacio, que realmente es un orgullo, no voy a perder mucho tiempo porque con 15 minutos, pero un orgullo participar en esta sociedad y formar parte de ella como grupo. Yo vengo hoy representando a Ciberinfec, que es el ciber de enfermedades infecciosas, pero desde hace muchos años, pues Gesitra, Resitra, cuando éramos red, nos habéis siempre acogido y ahora somos parte ya de la sociedad y la verdad es que gracias a vosotros yo creo que se han hecho muchísimas cosas, o sea que el agradecido en nombre de todo Gesitra y del ciber soy yo, ¿no? Yo lo que pasa es que, o sea, Paco ha dicho antes que si no era muy experto, a mí me ha dejado asustado, o sea, sabes un montón, ¿no, tío? Yo lo que no sé si hay algo del título, porque lo habéis llamado genética, en fin, inteligencia artificial, yo vengo un poco asustado. Menos mal que sois pocos y no va a salir de aquí, ¿no? Que si digo alguna tontería, ¿no? Entonces, quiero aclarar eso, que vengo digamos, en nombre del grupo, estos son mis... Y que Ciber, a mí me parece que es una idea fantástica, el Ciberinfec hace reuniones con otros ciber, en concreto este de biotecnología, y yo creo que sería bueno que tuviéramos este tipo de relación. Y es lo que yo como programa, digamos que yo coordino este área, que es la cuarta del programa, que son las infecciones en inmunocomprometido, y estoy intentando que, porque no somos muchos grupos, pues colaborar con otros grupos de ciber también, ¿no? Bueno, pues dicho esto, el tema que me correspondió es el de los biomarcadores. Como ha dicho Ignacio, pues llevamos muchos años en este apartado de ciber y en concreto en mi grupo trabajando sobre esto. Y siempre viene la misma balancita esta, ¿no? Sobre qué hacemos, cómo podemos nivelar el riesgo de infección contra el riesgo de rechazo. Y hemos hecho lo que hemos podido, como decías tú, pues llevamos años intentando... pues estas cosas que no sabe uno al cabo de ya de muchos años hasta qué punto sirven para decidir si un paciente tiene o no riesgo de determinado grado de inmunosupresión que le ponga en riesgo de infección, digamos. Entonces, pues como sabéis, hemos trabajado pues con niveles de inmunoglobulina, de cifras de subpoblación de linfocitos T, de complemento, etcétera, y llegamos a hacer este score que se llamó Simplicity, que se hizo gracias a la SET, por cierto, se validó en un grupo importante de hospitales de toda España y que yo sepa no utiliza nadie. O sea que un poco la primera crítica, ni siquiera nosotros. Yo lo llevo en la libretilla, en la bata, y lo saco, pero no hay forma. Es decir, que el investigador a veces no se cree lo que hace, es inconcebible, pero es así, ¿no? Entonces nosotros esto lo publicamos, hay un score que razonablemente pues te predice el riesgo de infección y también de otras complicaciones, incluyendo el cáncer, por ejemplo, que nos podría ayudar presuntamente, pero realmente no se usa. Si vamos a patógenos más concretos, pues por citar uno, de trabajo de Oriol Pestar, que es el CMV-CMI, o sea que ya implica a medida de respuesta celular este score, que de nuevo, pues yo no sé hasta qué punto vamos a empezar a usar, o sencillamente es un ejercicio que hacemos de esfuerzo, de demostrar que estamos trabajando en todo esto, pero esa es la primera autocrítica que yo creo que nos deberíamos hacer. La otra es, claro, partimos de factores que no son corregibles, como la edad. O sea, muchos de ellos, claro, la edad siempre es muy importante en todo esto. Eso, desgraciadamente, hasta ahora ni con la inteligencia artificial lo podemos regresar, ¿no? De manera que esa sería la pregunta final. Pero bueno, voy a seguir.
Esa es, digamos, la historia. Y he hecho un ejercicio aquí un poco de lo que se nos ocurre, cómo podemos ver si un paciente tiene mayor o menor riesgo de infección. Pues por un lado, pues cuánto de inmunosupresión ejercemos, y por otro, factores propios del huésped. Lo voy a pasar todo pues, rápido, porque lo que pretendo es un poco dar ideas en las que intentar que colaboremos. O sea, si hubiera otros grupos de ciber, a lo mejor, esa es la idea, pues a lo mejor ayudarnos, porque muchas veces hablamos de términos que realmente no entendemos, ya solo la inteligencia artificial, sino en inmunología, en genética. Yo creo que tenemos que reconocer que hablamos continuamente de cosas que en el fondo, si nos hicieran preguntas de niños, que son las buenas, no sabríamos qué responder. Estamos todo el día hablando de cosas que te digo, pero ¿qué es el TLR? En fin, como ejemplo, ¿no? Entonces, creo que entre ciber y entre grupos esto podría ser interesante. El grado de inmunosupresión, pues lo hacemos como siempre, pues eso, los niveles de fármacos, pero esto, pues sí, ya sabemos a más niveles, probablemente más toxicidad y, por tanto, más riesgo de infección, a menos, más riesgo de rechazo. Hemos hecho algún intento, en este congreso todavía se va a hablar de esto, que es hacer una especie de antibiograma, ¿no? Que es el famoso inmunobiograma, que seguro que algún centro de los que estáis aquí habéis colaborado. Creo que el doctor Pascual, no sé exactamente si es él o otra persona del grupo, va a presentar algún avance sobre esto, ¿no? Sería fantástico. Realmente no hay una información, en mi opinión, todavía decidida sobre este aspecto, ¿no? Cómo podemos ajustar la dosis de fármaco en virtud de este antibiograma, digamos, o inmunobiograma. El otro aspecto por el que nos hemos tirado y que probablemente tenga más futuro como demostración de un mayor grado de inmunosupresión es el propio viroma humano, ¿no? Como sabéis, todos estamos infectados por una serie de virus, incluyendo virus en la sangre, o sea, todos tenemos viremia en un determinado momento. De hecho, la gran mayoría de los que estamos aquí, pues haremos algún grado de viremia hoy, especialmente por esta familia que, sabéis, se ha puesto tan de fama, que son los anhelovirus, ¿no? Y en concreto el torquetenovirus. Y yo creo que hay inmensidad de personas ya trabajando sobre estos virus que, como sabéis, empiezan a dominar ahí en amarillo, ¿no? Los anhelo empiezan a sustituir a otros, por ejemplo, del grupo herpes, que son los azules, que inicialmente estarían presentes en el paciente trasplantado. Pero al paciente trasplantado empezamos a inmunosuprimir, por un lado, y a darle fármacos por otro. La inmunosupresión, como veis en los circulitos, va aumentando lo amarillo, o sea, cuanto más hacia abajo, más niveles de tacro tenemos, por ejemplo, más amarillo, y hacia la derecha, contra más valganciclovir que se carga a los herpes, pues domina el anhelo, ¿no? Los torquetenovirus. Ya digo, este es un virus que no sabemos muy bien para qué sirve, está por ahí dando vueltas, se supone que reside en linfos CD4, pero no está muy claro, y lo cierto es que se correlaciona claramente, y yo creo que eso es lo que estáis usándolo aquí o habéis trabajado todavía a nivel de investigación, pues claramente se relaciona con el riesgo de rechazo y de infección. O sea, si hay mucho virus, pues el paciente está muy inmunosuprimido, y si hay poco, pues así de naif o de sencillo sería la cosa. De hecho, hay un proyecto europeo ya con unos determinados niveles de viremia, que esa es otra cosa, que a ver cuál nivel de viremia determinamos. Nosotros, pues en lo que hemos hecho, tenemos niveles que según pues vas haciendo áreas bajo la curva y te sale para una cosa una, para otra otra. Esto sería para infección, la incidencia acumulada de infección, que sería esa carga que veis ahí de más de 3 logaritmos. Pero sin embargo, pues por ejemplo, si sumamos ya el riesgo de lo que llamamos el Iridae, que es no solo infección, sino cáncer, que es un tema, por cierto, clave, ¿no? O infecciones graves, etcétera, pues sale otra carga. Este es el primer problema que tenemos, pero fíjate, tendríamos ya, como en el coche, una especie de conducción, o sea, como si vas hacia la izquierda, tienes mucha carga, pues entonces mejor baja la inmunosupresión, si tienes poca, tal. Esto sería estupendo. Todavía estamos años luz de que esto, bueno, años luz no, pero no sabemos exactamente cómo aplicarlo. ¿Y qué podemos hacer en el huésped? Claro, todo esto podemos hacerlo lo que queráis, pero tenemos un huésped en que hay algunas cosas que no las podemos cambiar. Yo creo que lo de la edad, que decía antes, es muy importante. No se puede cambiar, pero sí podemos investigar lo viejo inmunológicamente que está. De nuevo pido disculpas si hay inmunólogos, pero mis conocimientos pues son
relativos, digamos, o digamos, los moderados en este ámbito, pero sí que hemos publicado y sabemos que las personas de mayor edad tienen un mayor incremento de riesgo de infección. Es curioso porque a partir de los 80 nosotros en nuestro grupo no nos salía. O sea, es de los más de 60, pero no los de más de 80. De verdad que lo que hay que vivir es más de 80, eso es obligado, ¿vale? Y esto se debe, pues, como sabéis, a una serie de, digamos, de involución tímica o de acelerada que sufrimos, de verdad que se reduce la diversidad de repertorio de células T. Como veis, ahí vamos perdiendo capacidad de identificar antígenos, ¿no? Realmente que eso es el envejecimiento inmunológico, y esto se puede medir. Yo estoy seguro que habéis leído este artículo, ya hay grupos aquí en España, en concreto de Córdoba, que llevan muchos años trabajando sobre este tema de la inmunosenescencia. Hay un marcador que puede ser de utilidad, que son los TREX, que son los círculos de escisión del receptor de la célula T, que es, digamos, un marcador de la función tímica de nuevo de lo joven que eres, por decirlo de alguna manera. Estos son episomas de ADN que son circulares, que se quedan ahí en la célula, que además no se replican, que se van, como dice ahí, diluyendo en cada paso de generación a generación de las células, pero que son marcadores que para este grupo francés y algún otro, pues de manera sorprendente, no tan sorprendente, se relacionan con el riesgo tanto de infección global como bacteriana como viral. Esto sería muy interesante, medir los TREX. Nosotros estamos también trabajando en este tema. Es curioso porque es el marcador más importante en cuanto a, o sea, la alteración de la función tímica, es el factor independiente más importante de riesgo, como veis ahí, más que, por ejemplo, pues la propia edad. De hecho, no hay una relación con la edad y la inmunosenescencia o la cantidad de TREX que tengas, ni tampoco con el número de linfocitos. O sea que sí que es un marcador que parece que puede ser interesante. Yo creo que este campo hay que potenciarlo. Y ya brevemente, porque no veo el tiempo, pero supongo que tengo poco, alguna otra cosa que podemos hacer o que hemos hecho en nuestro laboratorio es trabajar con los miRNAs, que son, como sabéis, los microRNA. Los microRNA son estas moléculas que regulan la expresión génica, a veces de muchos genes, que pueden ser, que tú puedes medir los microRNA del virus o del propio huésped. Nosotros hemos trabajado con los del propio paciente. Estos microRNA tienen mucho que ver con todos estos procesos celulares de proliferación, apoptosis o de diferenciación celular, y lo que hicimos es en un grupo de pacientes seropositivos que una vez que habían hecho terapia anticipada habían recibido ATG, y unos hacen viremia y otros no, unos se infectan. Entonces, bueno, pues ahí vimos, eso se hizo una selección de posibles microRNA que podían estar jugando un papel, y hay uno, que bueno, es este, que os marco ahí, bueno, estos estudios ya de la bioingeniería y de los bioestadistas y todo esto que ya me superan, pero bueno, hay un microRNA propio del huésped, que es este, lo hemos publicado, que se llama 125A5P, que, digamos, favorece la downregulación o la regulación inversa, como queráis llamarle, del propio virus, es decir, que los pacientes que tienen, digamos, que no tienen este microRNA, que tienen este microRNA, tienen un riesgo mayor de viremia que si no lo tienen, y que parece que está relacionado con una proteína que es esta BAC1. Esto que veis ahí a la izquierda es la cantidad de genes que puede regular este microRNA. ¿Veis? Es complejo, pero parece que en concreto podría estar relacionado, y así lo hemos publicado, con la regulación de este gen y de esta proteína, que tiene que ver con la apoptosis celular, BCL2, y se llama BAC1. Bueno, con esto estamos ligados ahora en la investigación, y esto podría ser algo que nos ayudara en el pronóstico de qué pacientes van a tener viremia una vez acabado la profilaxis, y cuando, o pacientes seronegativos también, estamos trabajando ahora, que reciben órganos de donantes positivos. Por supuesto, toda la genética del huésped, marcadores de SNPs, de TLR, por ejemplo, también muchos grupos han publicado sobre esto. Esto no lo podemos cambiar igualmente, es evidente que hay una predeterminación genética de la infección por citomegalovirus. Y finalmente, como se va a hablar a continuación, pues todo el aspecto de microbioma, simplemente que sirva de paso a la siguiente ponencia de la doctora
Martín Arribas y del Campo. Y bueno, este tema pues también estamos interesados, pero ellas nos van a explicar mejor. Aún así, ya para acabar con todo esto, ¿vale? ¿Qué hacemos? O sea, ahora el problema es que yo voy al cirujano o al nefrólogo o al tal y le digo que tiene, suponte, un Simplicity like de no sé qué, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso por un lado, o sea, de verdad va a bajar la inmunosupresión. ¿Hasta qué punto se juega el riesgo? Por ejemplo, pulmón, es un órgano muy difícil de decirles que bajen los niveles o que le pongan everólimos. Esto no es fácil, con la experiencia que tenéis. Y por otro lado, modificar los factores que vamos a hacer, algunos no son modificables. De manera que de manera práctica, no es que quiera hacer una terminación así depresiva, pero no es tan fácil y no sé, esto es motivo de discusión en la mesa en todo caso, cómo podemos manejar todo eso y si hay alguien más que esté trabajando en este punto. Y nada más, este agradecimiento muy especialmente a mis compañeros de la unidad y de forma especial a Mario Fernández Ruiz, que ha sido el líder de muchos de estos trabajos que os he presentado. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tiempo de preguntas. Gracias por ajustaros al tiempo, porque la verdad es que lo habéis hecho bien. Sí. Y quedan 7 minutos para discusión. Preguntas en la sala. Si os vemos. ¿Os animáis para romper el hielo? Un poquito de... Yo, Paco, te voy a preguntar, para romper un poco, bueno, ya sabes que con esto de inteligencia artificial, me ha encantado que no hayas nombrado nada ni de generativa, ni el ChatGPT y demás, porque realmente el tema confundimos, ¿no? Porque una de las cosas que sabemos es que necesitamos, como médicos, que las cosas se nos expliquen. Y la inteligencia generativa, ChatGPT, por concepto no es explicable, con lo cual a mí no la veo en el mundo. ¿Tú cómo lo ves con todo lo que has estudiado y demás? ¿Qué papel puede tener actualmente? ¿Por qué nos estamos desviando hacia hablar todo el rato del ChatGPT? Solo parece que hay formación en ChatGPT y demás, y en cambio lo que los has mostrado es lo que realmente va a beneficiar a los pacientes, ¿no? Bueno, es que yo creo que la inteligencia artificial es poliédrica. Yo he mostrado una cara centrándome un poco a lo que me han indicado que me centrara, que era respecto a la utilidad en el análisis de grandes cortes de trasplantes, y en eso me he centrado. Hay otros aspectos en los que posiblemente ese tipo de programas pueden ayudar. Yo os lo digo honestamente, ¿quién no ha repulido un artículo que lo tiene escrito con ChatGPT? A ver si te mejora un poco el inglés. Porque yo hablo muy bien catalán y español, pero mi nivel de inglés es el que es. Entonces yo cuando tengo un paper escrito a veces digo, joder, alguna cosita te corrige, queda mejor, y entonces a mí me parece que utilizarlo en este sentido, ningún problema. Hay muchos residentes que están en periodo de training que cuando quieren saber una cosa sobre un tema, lo primero que hacen es preguntarle al ChatGPT, ¿qué problema tienes? Cuidado lo que le preguntes al ChatGPT. Pues era un ejemplo que me pasó esta semana, que es una estupidez, ¿vale? Tenía que hacer una pirámide de población de la lista de espera de Vallebrón. Y le pasé el Excel al ChatGPT para que me hiciera la pirámide de población de lista de espera de mi centro. Se equivocó 23 veces y no era capaz de en el Excel leer que de 80 a 89 había 14 hombres y 12 mujeres, no acertaba la proporción. Y se lo tuve que ir diciendo uno por uno porque no era capaz de leer el Excel. Lo cual me sorprendió muchísimo. Y sí quería hacerle un comentario a José María, que me ha gustado. Lo del Simplicity, ¿por qué no te planteas que tu programa informático lo calcule y le aparezca como una alerta al residente? No, de hecho, yo creo que podríamos utilizar todos estos sistemas de inteligencia artificial, digamos, para hacer un buen score de verdad, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, esto lo he intentado por allí. Yo no sé si hay alguien en la sala que le apetezca esto. Nosotros es una base de datos tremenda ya de 1000 trasplantados renales, como 300 hepáticos, con todo tipo de una calidad extrema, yo creo, en los datos clínicos, etcétera. Esto, yo allí en mi hospital no he encontrado nadie animado, pero si ya que estoy aquí, porque con ese pedazo, yo creo que ahí se puede sacar, no sé si algo más de lo que ya sacamos. Aquí el problema que la edad, o sea, os insisto en eso, claro, mucha inteligencia artificial, pero si al final te dicen lo mismo, o sea, la edad, y bueno, ¿y qué le haces con la edad? Claro. Aquí el problema está en que tú, cualquier cosa, según la nueva... Yo he participado en el desarrollo de la ley de inteligencia artificial europea y en todos estos modos de regulación, es que todo algoritmo, todo score, todo algoritmo
pasa a ser un medical device, porque son fórmulas matemáticas, son algoritmos que requieren una regulación concreta, entonces tiene que ser validado como medical device, y como medical device tiene una regulación de CE con un sellado que hace que no solo es que tú descubras un score y demás, sino para poderlo introducir en la práctica diaria tiene que pasar por una regulatoria que es tremenda. ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos a intentar validarlos, hemos perdido 2 años. ¿Por qué no lo hemos hecho desde el primer día? No, sí, yo iba un poco también como él en todo lo que dices de mejorar los modelos y tal. A mí me gustaría también saber un poco qué opinas de si lo que tenemos que hacer es mejorar los modelos que existen actualmente, porque también se equivocan para leer casillas, o si es más también mejorar la calidad del dato que le estamos dando para que se vaya entrenando. Eso yo creo que es una guerra constante. Los modelos que tenemos con datos estructurados como se entran, en general la calidad de los datos es buena. Los modelos se validan en cohortes de distintos países sin demasiado problema. Yo siempre digo lo mismo, predecir al año si el riñón va a fallar a los 10 años es que entre medio van a pasar muchas cosas. Entonces, probablemente es muy difícil predecir más. Pero yo creo, y tomo un poco lo que decía José María, estos modelos nos tienen que servir para testar hipótesis. Entonces, ahora se está haciendo, auspiciado por el Grupo del Hospital del Mar, un estudio multicéntrico español en el que participamos muchas unidades, en que a los pacientes mayores se les va a randomizar a seguir con micofenolato o suspenderlo a partir del mes y medio. El único criterio es la edad. ¿No sería mejor hacerlo con el Simplicity e incluir a aquellos pacientes con alto riesgo de infección? Improviso. Pero estas herramientas nos tienen que servir para testar hipótesis. Bueno, te puedes imaginar que llevo 10 años intentando eso. O sea, para quitar el ¿Me has llamado? micofenolato, llevo 10 años, pero no hay forma. O sea, quiere decir que luego son muchos expertos, o sea, muchos, en el caso de nefrólogos, que están interviniendo. Uno puede estar de acuerdo, pero el otro no, porque yo ya mi experiencia, ya ¿sabes? Empiezan a no, pero yo este paciente, pero mira, es que tiene 14, o sea, este tío tiene un riesgo. Entonces, si tú crees que el micofenolato no tiene un papel, porque tiene además 80 años, yo qué sé. Es que el problema es que yo pienso no me sirve de nada, testémoslo. De todas maneras, creo que encontrarás nefrólogo. yo creo que el problema que está, de hecho se basa de eso, es que nosotros vamos a buscar la inteligencia artificial para testar hipótesis, ese es el error. Porque al final la inteligencia artificial es una estadística avanzada y dentro tú tienes el espectro de utilizar la estadística y dependerá para qué tu objetivo lo quieres, la vas a utilizar. Y lo que no está desarrollada la inteligencia artificial es para testar hipótesis, porque para eso ya tienes, como tú bien has demostrado, modelos estadísticos que te lo van a hacer. Con lo cual rompamos el mito de que si yo tengo una hipótesis voy a la inteligencia de habilidad. Vamos a fracasar segurísimo, porque no está hecho. Para eso tienes unos modelos de unos test estadísticos súper sofisticados que te van a dar la respuesta. Lo que tienes que ver es identificar algo por el cual se te está escapando, que necesitas un gran volumen de datos y que te va a dar esa respuesta a algo que tú no acabas de encontrando con el método estadístico clásico. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Bueno, una de las críticas que se da a los modelos de inteligencia artificial que predicen también es que los alimentan con muchas más variables de los que alimentan a la estadística clásica. Eso no vale. Exacto. Pero claro, si tú me das 25 datos para predecir y a la estadística clásica 8, claro que predices mejor. Y esa es una de las críticas que tiene reiteradamente. Y luego, para puntualizar una cosa que has dicho, lo primero, no puedes validar, no puedes testar un algoritmo en una corte que sea diferente al cual lo has desarrollado. Tienes que volver a hacer tecnológicamente en esa corte que tú quieres hacer, con lo cual si tú lo desarrollas en la corte del Vallebrón y quieres venir al Clinic o al 12 a validarla, no lo puedes utilizar con el método clásico. Tienes que hacer una tecnología muy diferente. O sea, hay que cambiar un poco el chip. Y luego tampoco vayas a la base de datos de unos, porque vas a fracasar seguro, porque no van a tener todas las variables que tú tienes en el algoritmo que tú has hecho. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que como vamos muy apretados, sí, estaríamos dando horas. Muchas gracias. Quiero invitar a la doctora Rosa María del Campo, del Ramón y Cajal. Yo creo que todo lo que nos ha introducido, ¿no? Tú nos puedes dar un poco una visión estratégica de cómo podemos luego aplicarlo, ¿no? Porque es un tema que va más allá de que Javier Cámara y Coronado nos digan que tenemos que tomar danacoles, ¿no? O que tenemos que hacer, ¿no? Y te agradecemos mucho el que estés con nosotros. Nada, un placer y perdona que he llegado justo de Madrid, así que no he podido presentarme antes. Así no, eres bienvenida y muy conocida, Bueno. Y con lo cual te agradecemos el que estés aquí con nosotros. Bueno, yo quiero pedir disculpas, yo soy
Siempre digo chascarrillo, pero yo soy la guarrilla del grupo, porque al final aquí todo el mundo habla de cosas muy finas, pero yo pues me dedico a otras cosas. Bueno, nada, muchas gracias. Yo vengo también de parte de Ciberinfet. Os he puesto mis conflictos de intereses y la financiación. Hemos recibido MEPRAM, que ha sido un proyecto muy importante para nosotros en Ciberinfet. Y os traigo recuerdos de Jesús Oteo, que es el IP de Ciberinfet. Precisamente me ha dicho justamente eso. Recuerda el programa 4, que está José María Aguado y Julián de la Torre con la parte de inmunosuprimidos. Y es verdad que el trasplante, bueno, pues no nos viene, o sea, nosotros como tal, los microbiólogos, pues yo en mi caso no he hecho mucha cosa, he hecho mucho de microbioma, pero vamos, yo creo que todo tiene mucho que ver, ¿no? En las enfermedades infecciosas, incluso en la microbiología de los alimentos, todos, incluso lo acaba de decir ahora el anterior ponente, pues bacterias patógenas como Escherichia coli. No sé si os habéis acordado de dejaros la Escherichia coli en vuestra casa, pero la lleváis todos. Y la Escherichia coli, que puede que nos mate, puede que lleve con nosotras toda la vida. Tengo muchas dudas de a lo que podemos llamar patógeno y beneficioso, ¿vale? Tengo muchas dudas y cada vez las tengo más grandes, porque al final solo nos hemos interesado en la microbiología y en las enfermedades infecciosas por lo que nos infecta. Y lo que nos infecta no es la realidad de lo que nos coloniza desde que hemos nacido y que convive con nosotros, ¿no? Entonces, en este apasionante campo de la microbiota nos falta muchísimo entender la ecología intestinal y nos falta dejarnos de pensar que la caca al final es una muestra válida cuando resume pues, entre 10 y 12 metros de intestino y en 1 milímetro las cosas pueden ser muy diferentes, ¿no? Entonces, hay una cosa que no sé si sabéis, todos los microbiólogos y todos los médicos, porque las infecciosas tocan a todo, usamos muchísimos antibióticos y los antibióticos, pues desde luego, han cambiado la medicina como la conocemos. Ahora mismo estamos en este problema de la resistencia de los antibióticos, pero los antibióticos no los hemos inventado nosotros. Lo que Fleming no se inventó nada. Fleming solo vio que aquí había un agujero de que el hongo inhibía el estafilococo y la mayoría de los antibióticos provienen de otros microorganismos. Y eso es algo que nunca hemos pensado como ecología intestinal, ¿no? Simplemente nosotros hemos cogido la penicilina y como somos muy listos, pues hemos hecho una síntesis química, la hemos convertido en amoxicilina, ampicilina, bla, 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 y así estamos. Pero hay que recordar que estos antibióticos vienen de microorganismos. Y lo que no sé si sabéis, pero a mí me sorprende muchísimo, es que los inmunosupresores que usáis todos en vuestros trasplantes también vienen de microorganismos. Naturalmente están producidos por microorganismos y eso es algo muy interesante porque ahora mismo yo no sé si estoy produciendo una molécula inmunosupresora en mi intestino. ¿Por qué no? Es verdad que de donde se han recogido pues son de ambientes más naturales, pero yo creo que el COVID también nos hizo pensar a todos que había gente tolerante a la infección y gente que se inflamaba y el virus era el mismo. Con lo cual tenemos que pensar que hay una parte microbiana que nos ayuda a tolerar por el enseñamiento de la inmunidad, ¿no? De cómo regula ese diálogo entre microorganismos e inmunidad y probablemente haya gente que produzca inmunosupresores en su intestino. Es algo que tenemos muy en la cabeza. Hemos incorporado también muchas herramientas pues, de predicción y de bioinformática y estamos tratando de ir en esa línea de buscar nuevas sustancias inmunomoduladoras que lo que nos ayudarían es a tolerar esa infección realmente, ¿no? Porque el microorganismo siempre está. Hay ahora, o sea, soy muy crítica con la microbiota, igual que por supuesto me encanta el tema porque me dedico a ello, pero también soy médico y también entiendo que no vamos a curar una infección con un probiótico, o sea, que tenemos que tener un poco de sentido común y ahora mismo no existen valores normales de microbiota. No creo que en ningún momento lleguemos a determinar si es mejor tener 5 colis o 5.500. No sé qué va a ser mejor. Creo que cada individuo tiene lo suyo y punto pelota. No hemos llegado a nada después de 20 años haciendo test y haciendo cosas y cada vez somos más propensos a decir que, por favor, que nadie se haga test de microbiota porque no llevan a nada, ¿no? En 2015, no sé si, bueno, probablemente lo conozcáis, para Clostridiodis difficile, pues empezamos a hacer trasplante de microbiota fecal porque apareció en las guías. Yo, pues, los gastroenterólogos del Ramón y Cajal, junto con infecciosas, pues planteamos un proyecto en el que la tercera recurrencia de Clostridiodis difficile hacíamos trasplante fecal. Y, por supuesto, nadie nos enseñó y nos pusimos manos a la obra pues sin saber. Lo primero que hacíamos simplemente era recoger una muestra de heces, certificar un donante, generalmente empezábamos por
por los familiares, coger al menos 50 gramos de heces, mezclarla, filtrarla y por colonoscopia la dejábamos en ciego en medio litro de agua. Era una cosa muy sencilla, pero espectacular. La gente que tenía la infección de Clostridium difficile volvía a la vida. Desde 2019 empezamos a hacer cápsulas, pues porque ya la colonoscopia era muy agresivo, había gente que se podía perforar, ¿no? Entonces, bueno, pues en 2019 hemos empezado a hacer cápsulas. Ahora mismo la microbiota es una sustancia de origen humano que regula la Organización Nacional de Trasplantes. Y hay una ley SOJO que nos exige unos niveles mínimos de calidad y de trazabilidad, que la verdad es que tengo que deciros que en España, en los hospitales que lo hemos hecho, siempre se ha hecho. O sea, siempre lo hemos hecho, yo creo que bastante bien. Pero pues el tener cápsulas nos ayuda a hacer muchas otras cosas. Yo al final siempre me he dedicado a la investigación y, bueno, como sabéis, para Clostridium difficile la eficacia es 90%. En 11 años que llevo haciendo trasplantes nunca hemos tenido ningún efecto secundario destacable, se ha tolerado muy bien. Los efectos suelen ser pues, un poco de distensión, un poco de gases, pero vamos, sin ningún problema. Pero ya que estamos aquí, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y efectivamente la infección urinaria, porque empezaron las pacientes a decirnos, mire usted, lo de la diarrea fenomenal, pero lo que de verdad estoy sorprendida es que no he vuelto a tener ninguna infección urinaria desde que usted me hizo el trasplante. Y eso fue algo que nos llamó mucho la atención. Entonces pedimos un proyecto de clínica independiente, hicimos 4 centros, 3 en Madrid y 1 en Barcelona, para ver si modificando el tracto intestinal conseguíamos erradicar las infecciones de orina. Bueno, deciros que estamos publicándolo, 60% de eficacia clínica definida como al menos la mitad de episodios que el año anterior del trasplante, ¿vale? O sea, las mujeres, se ha hecho solo en mujeres porque la infección en hombres sabéis que tiene otras características. En mujeres, muchas no han vuelto a tener ninguna infección y a otras muchas les ha cambiado la vida. También hay que decir que hay algunas que no han mejorado, ¿vale? Las mínimas, pero no han mejorado nada. ¿Y esas qué pasa? Pues simplemente quizás es que no hemos acertado con el donante, no hemos acertado con la dosis, es que no sabemos cómo se tiene que hacer esto. Para Clostridium todos lo tenemos claro, que tenemos que dar al menos 50 gramos de heces, ya sean frescas o congeladas, de cualquier donante, siempre funciona. Para la infección urinaria tenemos que emparejar donantes y receptores y a pesar de que lo hemos intentado, también haciendo croquis de los microbiomas, no hemos conseguido. Pero deciros que hoy en día la infección urinaria, que es una de las patologías súper frecuente, que más antibióticos consume y estando como estamos de antibióticos, pues creo que merece la pena hacer una reflexión de si en vez de matar usando antibióticos podríamos evitar estas infecciones recambiando ese ecosistema intestinal donde no haya uropatógenos, ¿no? Realmente. Bueno, y siempre también lo digo, pero es que es la realidad, porque imaginaros un momento en el que en el hospital viene una loca que se pone a poner caca a la gente. Pues lo primero que pensábamos es, les va a pasar algo, se van a infectar. Cuando ya llevas 5 o 6 años y no ha pasado nada, pues bajan los de la UCI y dicen, ¿y si hacemos trasplante de caca en la UCI? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, mira, es que los de la UCI pues están colonizados de multiresistentes, están sedados. ¿Qué te parece si una vez a la semana introducimos 50 gramos de heces a través de la sonda? Está ya para publicar, ya está aceptado el paper, 80% de erradicación, ¿vale? Ninguna infección. Hemos hecho un piloto con 28 pacientes. El comité de ética solo nos pidió seguridad. 28 pacientes en los que no ha habido ningún efecto secundario destacable, han tenido infecciones por gérmenes no relacionados con el trasplante, lo hemos demostrado molecularmente cogiendo lo que hemos puesto y la infección. Y deciros que cuando salieron de la UCI, el 80% de ellos se habían descolonizado. El criterio de inclusión era que estuvieran colonizados por Bless o por Carvas, ¿vale? O por Enterococo Banco R. Sin más, o sea, realmente esto a mí me cambió mucho el concepto porque igual siempre hemos utilizado antibióticos, siempre nos han funcionado, pero ahora mismo no nos funcionan. Entonces la estrategia no es matar indiscriminadamente, sino pues repoblar con unas bacterias sensibles que realmente no dejen espacio a las otras. Hemos hecho Parkinson en Puerta de Hierro, ya estamos acabándolo, simplemente ha sido una prueba de concepto, no sabemos cómo va a acabar, pero bueno, os lo quería contar. Y también inmunoterapia en cáncer de pulmón. La inmunoterapia del cáncer de pulmón, sabéis que hay mucha gente que no responde
y que cuando cambiamos la microbiota, algunos de ellos los repescamos. Es tan importante como conseguir cambiar el curso de una enfermedad, o sea, gente que no responde a la inmunoterapia y que le pongamos heces de los que sí respondan y consigamos una respuesta. Utilizamos también la microbiota para predecir si puede responder o no. Todavía no hemos llegado al consenso, pero yo creo que sí que llegaremos. Y me parece que me he dejado lo más importante, que al final es en en trasplante renal en mi hospital, en Ramón y Cajal, hemos hecho con los nefrólogos guardar las cacas de la gente antes de trasplantarse, ¿vale? Para que una vez que le pongáis después el inmunosupresor, vuelvan a meterse su propia microbiota y consigan mejorar. Esos resultados también están pendientes de publicar. Bueno, nada, al final hay, pues eso, yo creo que hay un problema grande con la parte de la inmunología, o sea, los microorganismos, pues conjunto con lo que es el injerto, pues van a tener una reacción con la parte inmunológica y eso es algo que tenemos que ver, la farmamicrobiómica, dar la misma cantidad de tacrolimus a diferentes personas y ver que tienen diferentes efectos, yo creo que es algo que deberíamos reflexionar. Siempre que hacemos la parte de la selección del donante, nos entra la duda de si de verdad estamos eligiendo el mejor donante para el mejor receptor. Y también la posología, no sabemos si tiene que ser una intervención única o varias, pero estamos en camino de conseguirlo. Deciros cosas como que yo, por ejemplo, jamás lo hubiera pensado desde la microbiología. Esto es un carcinoma renal metastásico, es el estudio Tácito, donde han demostrado que simplemente dando heces, el FMT es el Fecal Microbiota Transplantation y el rojo es el placebo, simplemente dando heces de personas sanas consiguen la respuesta a la inmunoterapia y la mayor supervivencia. Es algo bastante llamativo. Esto es un estudio nuestro con el clínico en Zaragoza. Los pacientes que toman más antibióticos tienen peor evolución en el cáncer y quizás también deberíamos estudiar esto en trasplantes. Es verdad que nos da miedo que se infecten, pero también hay que pensar que esa microbiota es necesaria. Entonces, los antibióticos siempre van a hacer pues, una evolución peor. Y nada, bueno, pues yo creo que no he llegado a la charla de la predicción, pero creo que es el camino que tenemos que buscar esto. Realmente estamos muy, muy en los metabolitos también, estamos midiendo ácido graso, estamos midiendo todos los metabolitos de la microbiota. Y bueno, yo entiendo que no es trasplante fecal para todos. Quizás estoy muy por la línea de autotrasplante fecal, o sea, recoger las heces antes de trasplantar un riñón o cualquier otro órgano y después volver a implantarlas, porque al final es tus microorganismos. Pero bueno, recordar que todos estamos llenos de bacterias y de virus y que no es tan sencillo, o sea, no estamos nadie estériles, gracias a Dios. Nada más. Eso, muchas gracias. No sé si voy en tiempo, pero ya. Sí, la verdad es que muy bien de tiempo. Sí que tenemos un rato bueno para poder hacer una discusión. ¿Alguien del público se anima a hacer alguna consulta? Ay, sí me gusta. Sí. Es que está el patio un poco... Está mejor que cuando hemos venido. Sí. Una media de 20. Guardan la caca antes de trasplantarlos y ¿cuándo se la deciden que se la van a poner? Es un ¿Con qué estudio, criterio? es la tesis de una chica de allí. Pues, o sea, como al final es muy sencillo coger las heces, liofilizarlas, guardarlas en cápsulas y las tenemos guardadas hasta que se trasplantan, o sea, se recogen cuando están en la lista de espera del trasplante renal, ¿vale? Y una vez que se han trasplantado, para evitar las diarreas, que creo que tienen muchas diarreas después, ¿no? Con los inmunosupresores, se las vuelven a introducir. ¿Y esto han hecho un estudio randomizado o lo Hemos han hecho hecho un así estudio observacional? Lo digo porque... Piloto. Creo que son 10 personas las que hemos hecho. Piloto. Vale, no, pues, porque 10. no se lo- no se lo he oído, No, 10. no se lo he oído contar y pues, es un tema que estaría bien verlo porque la diarrea por trasplante, sobre todo con micofenolato y función renal subóptima, es un problema que tenemos. Yo pensaba que era por el micofenolato y poca función renal, veremos si dándoles caca mejora. Su propia, porque es que lo que intentamos es que dándoles recuperen caca lo propia, suyo. sí. Eso es. A mí lo que me genera mucha curiosidad con eso, precisamente, a ver, al final la microbiota cada vez se habla más, ¿no? Sobre todo por las conexiones que hay del eje pues, intestino-hígado, intestino-cerebro, hay cada vez más. Pero me gustaría saber qué opinas, porque, por ejemplo, un paciente que se va a trasplantar
no sabes tampoco si la microbiota es causa o consecuencia a veces de esa patología. Entonces, me gustaría un poco también indagar si existe como una idea perfecta de lo que sería una microbiota Bueno, un lo he poco... dicho, lo he dicho, no existe definición Claro. de microbiota sana, lo he dicho, y siempre además intento muchísimo recalcarlo, porque hay gente en la calle que se está dejando 400 euros en hacerse un análisis que no vale para nada y que además otra gente le pone unos antibióticos porque tiene unas bacterias potencialmente malas. Entonces, hay mucho... pues muy alrededor cosas que no me gustan, pero creo que lo que hay que hacer es investigar. Yo creo que la composición nunca vamos a llegar a tener unos criterios para definir sano o no sano. Y luego todo el mundo ahora, o sea, hay una corriente en la cual pues a ti te duele la tripa y es verdad que a tu abuela no tenía disbiosis y ahora todos tenemos disbiosis. Yo es que soy muy crítica, lo siento, ¿eh? O sea, tu abuela tenía hambre y ahora no. Ahora entonces tengo muchas dudas, pero sí que es verdad que cada vez medimos más y cada vez estamos llegando a más cosas. O sea, sí que nosotros hemos trabajado muchísimo con autismo, que yo tampoco me creía absolutamente nada, pero venían los padres a pedir trasplante y ya por pesados empezamos a hacer cosas y hemos visto pues toxinas que sí que produce Clostridium, que bueno, estamos ahí sintetizando y haciendo un modelo animal para publicar. Claro. O sea, sí que hay cosas, pero estamos... Yo también te No, yo quería apuntar, o sea, que es la pregunta típica, causa, o sea, lo que no sabemos. Nosotros hemos estudiado muchas enfermedades, obesidad, diabetes, todas. Yo personalmente, mi idea es que la microbiota se cambia por la enfermedad. O sea, lo que sí que es cierto es que las personas que están enfermas tienen la microbiota alterada y eso va a provocar que las cosas vayan a peor. Entonces, la cosa está en que una vez que ya sabemos que la enfermedad propia ha alterado la microbiota, a ver si la podemos modificar. Pero yo todavía no sé, luego cuando investiguemos más, pero todavía no estoy muy a favor de que una microbiota mala produzca enfermedad. O sea, pueden empeorar las cosas, pero... O sea, hacemos una foto. Sí. O sea, lo que produce el cáncer de colon no está cuando diagnosticas al paciente de cáncer de colon, está 10 años antes y nadie se ha guardado una caca para hacerse otra microbiota. Entonces, haces una foto y esto es una película dinámica. Claro, sí, totalmente. Yo quería preguntar, ahora te pasamos. Perdonad que me he tenido que un momentito una llamada urgente. Para mí es muy interesante porque una de las grandes... Para los pacientes nos dicen, necesito tomar un probiótico, con un probiótico me viene bien para el trasplante, y sobre todo pacientes que a lo mejor están con un rechazo, ¿no? Que tienen un órgano. ¿Vosotros recomendaríais a todos los pacientes o en algún grupo concreto tomar probióticos en este sentido? Soy médico. Un momento, ¿y qué tipo de probióticos también? Porque lo que se vende hoy en día... Por la parte que me toca soy médico, pero también ahora mismo soy secretaria de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Quiero decir, o sea, que nadie me gusta más los probióticos que a mí, pero yo no daría probióticos. ¿Por qué? Os voy a decir la verdad. Pues a ver, un probiótico que existe comercialmente es un suplemento alimenticio. No tiene que demostrar. Tú lo has dicho muy bien antes lo de los medical device. Los medical device hay que demostrar lo que hacen, que siempre funcionan. Un probiótico es un suplemento alimenticio. No tiene que demostrar ni que funciona. Otra cosa interesante es que dentro de lo que se vende casi nunca hay bacterias vivas. Eso también es un detalle pequeñito. Y otro importante es que esos probióticos vienen de productos alimentarios. Yo quiero probióticos que vengan del intestino de pacientes sanos. Yo creo que es el salto que tiene que dar la industria buscando probióticos aislados de intestinos y no de queso. Porque yo para comprarme un probiótico de un queso me como un trozo de queso. ¿Pero valdrían para todos? ¿Podríamos generar un probiótico para todos? No, porque ese es el problema. Otra cosa importante que no quiero olvidar de decir es que hay gente que se muere por lactobacillus. Ojo, el lactobacillus también mata si lo pones en la sangre y todos los años hay gente que tenemos algún disgusto. Y referente a eso, hay probióticos que están basados pues, en las bacterias que siempre han demostrado ser seguras. Lactobacillus, bifidobacterias. Sí. Si yo tengo muchas bifidobacterias, igual necesito un lactobacilo o otra bacteria. Si tengo muy pocos lactobacilos, me vendrá bien un lactobacilo. Y nadie mira eso. Claro. Yeah. Hay una pregunta ahí de Isabel. Mientras vayan. O sea, que antes del trasplante un trocito de queso, ¿no? Puede que... Yo no tomo probióticos, o sea, yo lo digo que soy de la Junta y no tomo probióticos. Allí. Isabel Pérez y Lozano, micro. Yo te oigo, ¿eh? Yo tengo.
escuchamos. No, José María, quédatelo ahí. ¿Me dices por mí? Sí, sí, no, sí, yo no. Ah, Yo no. perdón, sí, que no sabía si decías por ella. Yo, o sea, la parte de toxinas urémicas es una cosa que también siempre me ha llamado mucho la atención. No sé si lo sabéis, pero en la vejiga durante la noche hay restos que se pueden fermentar y que pueden dar lugar a toxinas. Eso es algo que también tenemos en la cabeza hace mucho tiempo. Pero vale, pero esos también se producen en el intestino. Sí, por eso. Y buscábamos una correlación con disbiosis y no hemos visto que cuando tienen diarrea la tienen más baja en vez de más alta. Porque dan menos tiempo a absorberse. ¿Por qué? ¿Qué explicación puede tener eso? ¿Pero lo habéis medido en heces o en sangre? No, en sangre, en sangre. En sangre. Hay que darle una vuelta a eso. Realmente tampoco hay niveles. O sea, yo trabajo mucho con los dos, con Temao y Paracresol. Paracresol lo hemos utilizado como marcador en autismo también y hemos visto correlaciones. Y sobre todo veíamos mucha correlación en orina. Entonces, igual hay que buscarlo en orina. Porque el después, aunque parezca que no, también se puede reabsorber desde allí las moléculas pequeñas. Quizás. No tengo, o sea, no es explicación, pero, o sea, pero se le puede dar una vuelta a todo. Tienes que pensar tanto en la fermentación intestinal como en la parte de vejiga. ¿Vale? Muchas gracias. Doctor Aguado. Un comentario. Un poco, cuando el niño nace, nace sin flora intestinal, nace estéril, ¿no? El bebé ha estado dentro de su mamá y no hay flora. Entonces, a las pocas horas el niño se coloniza. Entonces, claro, el asunto que yo siempre veo con esto de la microbiota, aparte de su afecto terapéutico, que yo creo que eso no hay duda, es decir, que eso, las personas que nos dedicamos a infecciones, pues, y todo el grupo del Ramón y Cajal en concreto, pues han sido un gran ayuda en el conocimiento del papel que tiene esto terapéuticamente. O sea, si tú te cambias la flora favorable, pues esto es evidente. Otra cosa es, digamos, aspectos más relacionados con el rechazo, el futuro, que mi pregunta es que la microflora marca unos factores genéticos. O sea, no todo el mundo, tú te infectas al nacer con una determinada microflora y el otro bebé con otra. Digamos que la adherencia al epitelio, al intestino, a la célula es diferente. Ya estamos marcados genéticamente, probablemente, lo cual implica que muchas de las consecuencias luego sobre estos pacientes con estas microfloras rechazaron más, rechazaron menos, tuvieron esos problemas de cáncer y tal. Pero mi pregunta sería si en realidad no estamos viendo, quitando la parte terapéutica, que no estoy de acuerdo, todo lo demás son marcadores genéticos de riesgo que están expresados por microfloras diferentes. Tendríamos que demostrar, cosa que, bueno, grupos, por ejemplo, en mi hospital con médula ósea, sí que con algunos ácidos grasos de cadena corta, etcétera, sí parece que el rechazo podría ser menor, pero en realidad siempre me queda la duda si estás expresando factores genéticos, digamos, y que condicionan esa microflora. No sé si me he explicado, pero... Vale. Sí, yo igual también con relación con lo del Temao, la bacteria que en el milímetro 1 produce el Temao, la bacteria del milímetro 2 lo destruye porque se lo metaboliza ella. Entonces es algo que tratamos de hacer como muy generalista y hay que ir mucho más al detalle. Yo también estoy de acuerdo con lo que dices, al final, aunque pusiéramos a todos los niños la misma microbiota de inicio, cada uno tendría la suya porque hay un diálogo con la célula que es propio, ¿no? Entonces no es como una parte fuera de nosotros, sino que es parte como del ecosistema. Es como mi riñón que es mío y filtra una velocidad que no filtra el del otro, realmente. Pero bueno, es verdad que yo creo que la aproximación terapéutica nos tiene que buscar mejorar. En el caso de la resistencia a antibióticos, pues yo creo que ha cambiado muchas perspectivas el pensar, en vez de echar antibióticos, podemos echar microorganismos sensibles que desplacen a los resistentes, y eso yo creo que es algo que se podría utilizar también en la parte de trasplantados. Muy bien. Pues, Yo creo que podemos sí, seguir. podemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos. Muchas gracias. Pues ahora vamos a seguir. Ahora el doctor Revuelta hace un cambio un poco de disfraz, pasa de moderador a presentar.
Y nada, nos va a hablar sobre nanomedicina del trasplante, así que vamos a ver qué nos espera. Bueno, muchas gracias. La verdad es que, pues bueno, el cambio de tercio, como bien dice, y bueno, y no, para los que me conocen, no solo hago inteligencia artificial, con lo cual hacemos también investigación translacional aplicada y tengo que darle las gracias a la sociedad que me ha dejado el espacio para poder presentar un poco cuál ha sido nuestra historia sobre el tema de la nanomedicina en el trasplante y dónde podemos llegar, ¿no? Estos son mis conflictos, ninguno con la presentación. Entender que las vesículas extracelulares son una serie de moléculas en las cuales que son muy interesantes porque pueden contener todo tipo de material genético. Puede ser muy diferente y nosotros podemos, no solo puede ser, es una que lo producen casi todas las células de los organismos, que nosotros podemos desarrollarlo desde un punto de vista de ingeniería, ¿no? Con lo cual nosotros podemos recubrir con diferentes marcadores que ya los existen, pero nosotros podemos generar y que esto nos sirva no solo como un biomarcador, no solo como una molécula interesante de cómo comunican unas células con otras, y que nosotros podemos desarrollar unas terapias dirigidas, con lo cual vamos a establecer como no solo como un método de diagnóstico que nos da una aplicación terapéutica, que es para mí lo que me parece más interesante de cuál es el futuro, pero no todas las moléculas, todas las vesículas extracelulares tienen la misma composición, son el mismo tamaño y demás, y hay una heterogeneidad que no voy a entrar, pero que es muy importante, que al final se les clasifica como vesículas extracelulares porque engloba todo, pues una caja, un cajón desastre que interviene en muchos tipos diferentes de moléculas, ¿no? Estas moléculas lo que van a hacer, sobre todo, interesante al mundo del trasplante, es que pueden presentar antígenos, actúan como una especie de sistema diferente a las células presentadoras de antígenos, y esa conexión que lo que va a hacer es que pueda activarse esa célula y que pueda estar también circulando por medio de la, como veremos más adelante, por medio de la circulación, y que sea un componente mucho más estable. Y un poco este aspecto ya los comentaré más tarde, ¿no? Y es que lo hacen todo tipo de celular. Cualquier célula va a producir estas vesículas celulares, porque ya digo que es una manera de conectarse entre ellas. Y lo que es muy interesante es que no va a ser muy diferente esa misma célula, cuál va a ser su producción, tanto en cantidad y contenido en estas vesículas celulares, si en un estado naïf o si bien esta célula está activada. ¿Qué quiere decir? Que la misma célula, dependiendo en qué estado fisiopatológico se encuentre, va a producir de una u otra manera. Y eso es muy interesante a la hora de discernir que detectarlos a nivel de la circulación en diferente estado nos puede llevar a un mecanismo o nos puede llevar a otro. Esto ya se ha demostrado, este papel, en esta revisión que hicimos hace un poco más de 2 años. Hicimos la revisión y detectamos un poco de que ya se estaba empezando a utilizar no solo el tema del rechazo, sino la función de injerto en el rechazo crónico. Y de hecho, nosotros ya habíamos trabajado con el grupo de Canruti, con este caso con Paco, con Francesc Borràs, en los cuales hemos detectado que en diferentes tipos diferentes de daños histológicos diferentes del tema inmunológico, en este caso con fibrosis, con IFTA y con toxicidad anticalcinurínicos, podíamos encontrar una cantidad de, en este caso a nivel de la orina, de exosomas, pero no solo eso, sino que también podemos identificar determinados factores dentro de estos exosomas que van a tener un impacto. Y como podéis ver ahí, e incluso nos vamos a encontrar que va a tener más especificidad el que vamos a encontrar dentro del exosoma que el podemos encontrar a nivel urinario. Y esto es porque es importante, porque al final ese marcador que puede tener un interés patogénico está recubierto, con lo cual va a hacer más resistencia a los diferentes agresores. Esto también un trabajo cuando estuve en Boston, lo habíamos demostrado en la fibrosis de una manera relacionada con esa célula activada. En este caso eran los fibroblastos, una molécula muy implicada en el tema de la fibrosis renal, en los cuales vimos que cuando pasaba ese estado de miofibroblasto, cuando ese fibroblasto recibió una activación, es cuando realmente su papel en la producción de exosomas y sus características va a tener ese impacto mayor a nivel de la fibrosis, no con un estado naïf de ese fibroblasto que incluso podemos considerar que puede ser benigno. Y en este caso lo que nosotros encontramos, una molécula en concreta, que es el TGF-beta asociado a los exosomas, el que estaba produciendo ese estado de inflamación, por ese estado de cambiar el fenotipo del tema del fibroblasto. Lo que sabemos hasta ahora es que todas estas vesículas, y nosotros lo hemos publicado hace 3 años, nuestro grupo, en los cuales veíamos que estas células sí que van a tener, en este caso exosomas, un papel en la inmunidad y en el rechazo. En este caso hicimos una cohorte de pacientes que eran de alto riesgo inmunológico, que les habíamos hecho una desensibilización anti-HLA, y los que eran hiperinmunizados que no habían requerido, y los comparamos con una población control, en los cuales vimos, como podéis ver, tanto en las primeras biopsias como en los 12 meses, había una cantidad de exosomas que iban a ser diferentes.
diferentes. Esto puede ser interesante, bueno, nos daban una foto inicial y lo que sobre todo vimos es que lo que es en el momento del trasplante, veíamos que en determinados estados inmunológicos en los que encontrábamos los pacientes nos íbamos a encontrar más producción de estos exosomas. Que esto nos puede valer como un marcador que, como hemos visto antes, es interesante que lo tengamos al momento del trasplante, no cuando han pasado 11 años, que ya poco tenemos que hacer, ¿no? Lo que vimos además es que no solo eso, sino que esos mismos pacientes a la hora de desarrollar el rechazo, incluso cuando habíamos hecho un tratamiento previo, ¿esto qué quiere decir? Que a los pacientes que les hicimos la desensibilización conseguimos eliminar estos exosomas a nivel de la sangre periférica. Pero aquellos pacientes desensibilizados que habían hecho posteriormente un rechazo, había una repoblación de estas células, de este caso de estos exosomas. ¿Por qué es interesante saber, y eso que la N era pequeña, por qué es interesante saber esto? Porque es un biomarcador que nos va a permitir hacer terapias dianas, que a veces es muy diferente. Y es otra cosa muy interesante, que es estable en la circulación. Y luego encontramos un trabajo de un poco intentar identificar el por qué había esa repoblación, de dónde venía, y hicimos este trabajo que es muy interesante, en los cuales cogimos a 6 pacientes que no tenían un daño especialmente inmunológico, que no eran de riesgo inmunológico, en este caso eran bioincompatibles, los comparamos con pacientes sin el mismo riesgo inmunológico e hicimos análisis a nivel periférico y también hicimos análisis de los lymph nodes. En el momento del trasplante les traíamos nódulos linfáticos y veíamos qué poblaciones celulares habíamos tenido en sangre periférica y en esos, y con lo cual vimos que una cosa que ya se intuía, que la mayoría de los tratamientos que hacemos para modular el sistema inmunológico no están afectando a nivel del componente de los nódulos linfáticos. Y no solo vimos eso, sino que lo que vimos es que había se estaba cambiando el fenotipo de esas células inmunológicas a un fenotipo más de células de memoria, que es el gran problema que nos encontramos. Si esas células luego pasan del lymph node, pasan a la circulación y tienen un fenotipo de memoria, no vamos a encontrar tratamientos para ellos y esa producción de exosomas va a ser mucho más compleja a la hora de direccionar. Pero entrando en todo esto, podemos utilizarlo como un biomarcador. Os voy a dar datos de urinario. El grupo que más ha trabajado es Jamie Lassi, del Brigham Mass General, que se han fusionado, en los cuales ellos hace cerca de 8 años presentaron ya un mecanismo de detección de estos exosomas. ¿Por qué es muy importante? Porque todo biomarcador que tenemos que utilizar tiene que ser práctico, sencillo, barato y con una respuesta rápida. Todo lo que es la nanomedicina se nos puede antojar como muy complejo, muy laborioso, y en el término específico de los exosomas, por los básicos que estáis aquí, sabéis que al principio había que hacer unas ultracentrifugaciones, obligaciones y una cosa muy compleja. Ellos lo que han conseguido, con un método que sea muy rápido, ¿verdad? Y con planteamiento con unas horas son capaces de poder identificar. En este caso lo hicieron a nivel urinario y luego lo chequearon en pacientes y fijáis aquí a la hora de detectar el rechazo a nivel de orina de estos exosomas, fijaros en un set del training alcanzaban una sensibilidad y una especificidad bastante buena. Lo que pasa es que en la validación pues quizás era un poco más mayor. Pero bueno, era un poco una especie de validación o discovery de este biomarcador a nivel urinario, ¿no? Este mismo grupo fueron ya a buscar no solo el papel de los exosomas, que al final es una molécula, sino entrar ya un poquito más interesante a nivel de contenido, a nivel en este caso de la asignatura del mRNA, ¿no? Aquí vieron, y eso es un poco lo que he ido refiriendo, fijaos qué estabilidad, fijaos cómo estos somas, este RNA exosomas, puede tener una estabilidad de hasta 15 días. ¿Por qué esto es muy interesante? Porque estamos utilizando otros biomarcadores ahora de monitorización en el tema del trasplante, como es el cell-free DNA, que la estabilidad es nula a nivel de periférica, son horas, con lo cual estamos ya viendo un biomarcador que tiene una estabilidad y nos va a permitir hacer un buen seguimiento con ellos. Fijaos qué curva han conseguido dentro de esta signature a nivel de una validación de sensibilidad como biomarcador, ¿no? Y no solo eso, interesante, sino que llegaron a ver que podía llegar a discriminar entre el 4 el rechazo mediado por anticuerpo. En la gráfica de allí podéis ver como el rechazo mediado por células T y por células B, que es una manera interesante de que no solo nos diga que hay un rechazo, sino que podamos correlacionar qué tipo de rechazo tiene, porque sabéis que el tratamiento va a ser muy diferente si tenemos uno u otro. Han ido más allá, han estado haciendo incluso que basado en esta asignatura del microRNA a nivel del exosoma, a nivel urinario, son capaces de estratificar los diferentes pacientes por su riesgo inmunológico. Han adquirido aquí un nivel de un punto de corte en el cual a partir de ahí van a tener, lo que pasa es que, bueno, de momento la sensibilidad y la especificidad no es muy allá, pero bueno, es interesante tenerlo en mente.
Y no solo se han encargado en el mRNA, sino han ido yendo un poco más allá. Ya un poco el que ha estado un poco de investigación, siempre el que parece siempre más interesante es el microRNA. Antes habéis presentado datos de determinados microRNAs que son específicos. Aquí pasa un poco igual y fijaos el punto de corte que tiene, rechazo o no rechazo, y cómo tiene una validación en la curva de estos pacientes biopsiados por cualquier tipo de rechazo, una resultado bastante interesante, ¿no? Voy un poco más adelante. Ellos han cogido este grupo de Jamilasi, han conseguido identificar una serie de microRNAs contenidos en estos ribosomas que, fijaos, a nivel de nanostrings consideran algunos, otros no los podían validar porque no estaban a nivel comercial, porque es muy importante, cuando haces un análisis de microRNA, cuando haces análisis de ómicas, te encuentras de todo. Luego, muchas veces, cuando viene el paper, seleccionan al que le interesa al investigador. Pero a lo mejor no es el primero que te ha salido, es el segundo y tercero, y a lo mejor tienes un catálogo que luego no puedes hacer ninguna validación posterior, ¿no? Entonces luego hicieron un análisis bioinformático y luego revisaron la literatura, lo que estaba publicado, y al final encontraron este set de 8 microRNAs en los cuales el estar en rechazo iban a producir un mecanismo posterior y que era todo significativo, ¿no? Esa signature de microRNAs, en este caso 3 en concreto, que no lo encontró cuáles eran de esos 3, si os soy sincero, pero tanto en el discovery como en la validación vieron que estos sí que predecían con una manera muy significativa en los pacientes que habían hecho un rechazo. Lo que pasa es que sobre todo estaba a expensas del valor negativo positivo, el valor negativo, ¿no? Más con lo cual, pues bueno, nos queda siempre esa duda que cuál es el valor de estos biomarcadores. Nosotros ya lo habíamos publicado en estos microRNAs, es un trabajo que publicamos ya hace 6 años, en los cuales los microRNAs ya tenían un cierto sentido a nivel de las vesículas extracelulares. Este es un trabajo hecho muy interesante, en el cual cogimos a células de cáncer de colon con diferentes estadios metastásicos y los tratamos con diferentes inmunosupresores, en este caso anticalcinónicos y inhibidores del mTOR, y lo que vimos que no solo había un diferente comportamiento de las vesículas celulares, sino encontramos diferentes microRNAs dentro de estos vesículas extracelulares que se iban a correlacionar con ese perfil, con ese potencial metastásico de esas células cancerígenas tratadas con uno u otro inmunosupresor. Un poco para terminar, quería un poco nuestra última publicación, en la cual, que es la que más llevo persiguiendo desde hace tiempo, porque en vez del RNA, el DNA exosomal es un biomarcador que yo participé en este trabajo, publicado hace más de 10 años con mis compañeros de Harvard, en los cuales vieron que ya no solo podíamos detectar DNA en el exosoma de pacientes con cáncer, sino que ese DNA podía incluso estar con diferentes, podía estar metilado, podía estar mutado, de tal manera que es muy interesante porque va a ser un predictor de si el tratamiento quimioterápico que quieren dar a ese paciente con cáncer, en este caso pancreático, iba a ser eficaz o no. Intentamos esto, representarlo dentro del mundo del trasplante, y lo acabamos de publicar en el Transplant International. Cogimos a 100 pacientes, le hicimos análisis de exosomas y luego hicimos, por una parte, extrajimos el DNA exosomal, y luego lo pasamos por una técnica de digital PCR, que era también un aspecto más novedoso. Lo que vimos, un poco ya por tema de tiempos, vimos que en todos los estadios de trasplante iba a haber mayor, lo que pasa es que no lo encontramos que había una significación respecto a algún tipo de rechazo, y lo que nos encontramos que nos dejó un poco fríos, y de hecho ayer Elena Cuadrado presentó su tesis doctoral de ese trabajo y lo discutíamos con el miembro del tribunal, que claro, nos parecía muy apasionante, pero de momento, por el set que tenemos, es un poco más un discovery, nos va a llevar. Sí que vimos que, a diferencia del cell-free DNA, que era un poco nuestro competidor, digamos, como biomarcador, el cell-free DNA parece que predice mejor el rechazo mediado por anticuerpos, y estos predicen mejor el rechazo por células T, con lo cual los dos tienen su papel dentro de esos biomarcadores. ¿Cuál es la ventaja que tiene el DNA derivado del donante en el exosoma respecto al que está libre? Primero, que tiene más estabilidad en la sangre. Segundo, que es un biomarcador que tú puedes manejarlo de tal manera que tú puedas generar terapias basadas en este biomarcador diferente del cell-free DNA. ¿Qué es esto? Que va a ser específico porque tú lo que puedes generar todas esas membranas y puedes identificar para buscar de dónde específicamente. Nosotros lo hicimos con la HLDR, pero tú puedes coger otra sonda en la Digital PCR con la cual te identifique más. En cuanto al cell-free no sabes, es un sale del donante y no sabes muy bien qué mecanismo le está produciendo. En este caso puedes analizarlo. Sí que no encontramos unas curvas de momento con nuestro set de Discovery muy atractivas, pero bueno, no creemos que es prometedor y tendremos que
que seguir trabajando. Y lo que también vimos es que estaba correlacionado con diferentes compartimentos a nivel de la clasificación de Barr, compartimentos inflamatorios más que en el tomo de la fibrosis intersticial. Y por último, que yo creo que donde tenemos que ir como traslacionales es darle un papel en nuestra práctica clínica. Entonces nosotros asociamos eso a modelos clínicos y encontramos que te dan más potencia que con lo que estamos utilizando hasta ahora. Entonces, como resumen, que los exosomas, las vesículas celulares tienen un papel en el trasplante y en la inmunidad, que es muy importante que el diferente estadio de la célula vamos a encontrar diferentes biomarcadores, que no solo va a ser un biomarcador inicial sobre el tema del rechazo, sino que también lo podremos utilizar como potencial estrategia en cuanto al terapéutica dirigida a corto o largo plazo. Y agradecer a mi grupo que investiga y a todos los que intervienen en el mundo del trasplante. Gracias. Una charla muy interesante. Y bueno, ahora vamos a seguir con el doctor Royo de Zaragoza, que creo que es del Hospital de Zaragoza de Cirugía General. Clínico de Zaragoza. Y nos va a hablar sobre organoides y modelos clínicos para hepáticos y renales, pues un poco para la investigación translacional, que como bien decía el doctor Revuelta, es importante. Bueno, buenas tardes ya. Yo soy Pablo Royo, soy cirujano en el Hospital Clínico de Zaragoza y comentaba antes María Ángeles, creo que no sabía muy bien qué hacía porque no era clínica dando la charla, a mí me pasa lo contrario. Yo soy muy clínico, de hecho yo soy cirujano y sin embargo el grupo investigador pues hace una investigación que muchas veces a los ojos de un cirujano se nos escapa. Soy también, ya he dicho, colaborador investigador en el grupo de bioingeniería de órganos de Zaragoza. El investigador principal es el doctor Pedro Baptista y uno de los proyectos principales del grupo trabaja en la generación de órganos de laboratorio mediante la técnica de descelularización y recelularización. Pero hoy hablamos de organoides, es otra línea de investigación que, si bien está bastante relacionada, porque al final los organoides lo que pretenden es hacer una réplica de lo que sería una estructura funcional y anatómica de un órgano. Los organoides, pues, son estructuras tridimensionales que pretenden replicar la estructura y la función del órgano. Es un paso intermedio o rellenarían un poco el hueco entre lo que es un cultivo tradicional en 2 dimensiones y lo que sería la experimentación en animal. Lógicamente, la experimentación en animal conlleva pues, muchos problemas, desde problemas logísticos, de problemas biológicos, luego de que los resultados sean luego extrapolables, y incluso problemas éticos. Entonces, al final, los organoides pretenden que de una forma mucho más sencilla pues, se pueda conseguir una experimentación sobre un tejido mucho más fisiológico de cara a poder solucionar estos problemas. Así pues, gracias a los organoides podemos generar estructuras complejas que permitan crear modelos biológicos para poder estudiar desde modelos de enfermedades, desde luego pues, análisis de toxicología, de fármacos, que hoy en día es un poco la aplicación práctica más visible, pero luego todo esto da pie también a posibilidad de aplicar técnicas de modificación genética, medicina individualizada y medicina regenerativa. Así pues, para la creación de organoides, básicamente necesitamos células. Esas células se pueden utilizar células maduras sacadas de tejidos adultos, pero también se pueden utilizar células progenitoras, incluso células pluripotenciales. Luego veremos cómo esto al final es un problema. Todavía no tenemos una célula a partir de la cual podamos encontrar un modelo perfecto. Las células adultas sabemos que es difícil de cultivar, de expandir, incluso con la replicación pues al final puede conllevar fallos genéticos y, sin embargo, las células pluripotenciales, otras líneas germinales, es generar un sistema que nos represente lo más fielmente a la fisiología real.
La historia de los organoides realmente no lleva mucho tiempo de historia. Vemos cómo los primeros organoides hepáticos se describieron en 2013 y, sin embargo, en estos pocos años, a nivel de investigación, pues sí que se ha evolucionado mucho y se ha podido pasar de organoides como agrupaciones celulares muy simples a poder crear modelos mucho más complejos, tanto estructuralmente como modelos que incluyan varias estirpes celulares. En hígado, sobre todo, se ha trabajado pues, a nivel de estudio de esteatohepatitis, de temas de fibrosis, hepatitis virales, incluso las enfermedades monogénicas. Y simplemente, pues bueno, como esto es casi más anecdótico como detalle, se ha llegado a publicar lo que sería un organoide de un humano completo, que si vemos la foto aquí, la C, pues lógicamente no es lo que nos viene a la cabeza cuando leemos el título. Pero al final lo que estamos buscando es buscar un modelo que pueda replicar la situación fisiológica. Esto básicamente consiste en diferentes organoides que representan pues, el hígado, el corazón, el pulmón, de forma que una vez que comunicamos todos a través de microvasos podemos, por ejemplo, simular como el paso de un fármaco a través de los diferentes órganos del humano y ver a ver cómo se comporta. ¿Vale? Entonces, esto simplemente, pues ya digo que es anecdótico, pero sí que refleja un poco que al final la complejidad nos la marcamos nosotros y depende un poco del modelo que estemos buscando y de lo que queramos estudiar. No obstante, pues todavía quedan muchos problemas a resolver para que todo esto pues, se pueda estandarizar. Sobre todo a nivel ya hemos hablado de la expansión celular, el poder encontrar una línea celular que sea útil y que nos permita fácilmente el poder multiplicarla y tener células suficientes. A nivel de maduración, si cogemos células pluripotenciales, a partir de ahí podemos generar cualquier organoide, pero claro, tenemos que conseguir madurarlas y madurarlas de una forma efectiva, que al final sean células que funcionalmente nos reflejen cuál es el funcionamiento de ese órgano. Tenemos el problema de la vascularización. Los órganos reales tienen su vascularización y esta influye en el hígado, por ejemplo. Sabemos que existe un efecto de zonificación, donde los hepatocitos no son iguales en función de la posición que ocupan respecto a los vasos. Hay unos que se especializan en síntesis de proteínas, otros se especializan en detoxificación y para eso necesitamos una red vascular que nos simule eso. Y luego, pues al final, ya no es solo meter todas las líneas celulares de un órgano todas juntas, sino que tenemos que conseguir que la interacción entre esas células pues, sea lo más parecida posible a la realidad. Y para eso pues, hay diferentes técnicas de cultivo, de creación de organoides que pretenden pues, un poco resolver todos estos problemas que hemos ido hablando. Por simplemente nombrar alguna característica de ellos, el matrigel, por ejemplo, es lo más básico. El matrigel es como una matriz gelatinosa que lo que hace es de estructura de cara a que esas células puedan crecer y formar esa estructura tridimensional. Es algo fácil, sencillo, reproducible, pero al final la arquitectura tampoco es limitada. La organización de esas células, no hay vascularización, la distribución del oxígeno incluso no es homogénea en todo el cultivo, con lo cual nos genera pues, unos organoides poco fisiológicos. Tenemos, por ejemplo, se habla de lo que es la interfaz aire-líquido cuando se pretende realizar cultivos donde tenemos una membrana semipermeable donde se aloja el tejido y eso permite que por un lado el tejido esté en contacto con un medio de cultivo y por el otro lado esté en contacto con el aire. Y esto nos permitiría, por ejemplo, tejidos que en el organismo están en contacto con el aire, como la vía aérea, aparato digestivo, pues el poder intentar replicar organoides de esos tejidos. Podemos hablar de esferoides, que son simplemente pues, agrupaciones celulares en suspensión. En la imagen, por ejemplo, esos son organoides de colangiocitos, son células biliares y bueno, pues lo mismo, igual que el matrigel, la complejidad es baja, pero también la organización tisular es baja. Hablaríamos, por ejemplo, de asembloides cuando pasamos ya un paso más allá. Son modelos biológicos avanzados en los que ya incluyen diferentes tipos celulares
para recrear esa iteración entre los diferentes tejidos. Estas células se pueden expandir por separado y luego juntar. Hay formas de que el mismo organoide se diferencie y genere distintas estirpes celulares. En fin, pues aquí ya avanzamos un poco en la complejidad y lógicamente, pues también la dificultad. Hablábamos antes de cómo se utilizan a veces células pluripotenciales para, a base de un proceso de maduración, el poder dirigirlas un poco hacia el linaje celular que nos interesa. Las células pluripotenciales, por un lado, de cara a expandirlas, es mucho más sencillo, la rentabilidad es mucho mayor, pero claro, también a veces de cara sobre todo a conseguir pues, células humanas, pues a veces también técnicamente es más complejo, incluso éticamente a veces es complicado. Y también, si no conseguimos una buena maduración, pues al final nos va a dar estirpes inmaduras donde realmente no tienen la función metabólica que perseguimos. De cara a solucionar el problema de la vascularización, existe lo que se llama el órgano on a chip, que esto pues, comprende, son chips que llevan ya unos canalículos que hacen una simulación de lo que serían los vasos, y entonces sobre estos chips es donde se genera ese cultivo tridimensional o ese organoide. Esto pues, nos permite el disponer de una red vascular que permita pues, generar ese flujo con el gradiente de oxígeno, gradiente metabólico y que permiten, por ejemplo, el efecto de la zonación que comentábamos antes. El tema de la impresión 3D, también se puede hablar de organoides en este tema, pero también lejos de lo que nos podría venir a la cabeza con un órgano impreso en 3D, pues es una tecnología todavía inmadura. En las imágenes, por ejemplo, podemos ver lo que sería un organoide hepático con sus vasos, trasplantable, y de hecho ahí está anastomosado y revascularizado. Pero al final, pues eso, es una tecnología que todavía no permite el replicar esa estructura que tienen los órganos de forma fisiológica. Y luego podríamos hablar de los bioreactores. Los bioreactores, por ejemplo, son las máquinas que nosotros usamos para sembrar células en los scaffolds y al final se podrían definir, yo lo veo casi como ahora que están tan de moda las máquinas de perfusión, pues podríamos decir que es como una versión simplificada de estas, donde tenemos un líquido en circulación y esto permite el tener células en suspensión o scaffolds. Esto pues, se ha demostrado que mejoran mucho la expansión de las células y que permiten pues eso, expandirlas fácilmente a expensas del problema del estar en circulación y el estrés mecánico que eso puede suponer. Y con todos estos métodos pues se van haciendo avances y simplemente por nombrar pues, algunas de las publicaciones donde se van consiguiendo superar todos estos problemas. Aquí, por ejemplo, el grupo de Hugh, que es uno de los principales grupos en el tema de organoides, describían cómo a partir de células progenitoras de hígado adulto humano, pues habían conseguido cultivarlas durante largo tiempo. Ya hemos dicho que a veces el problema es que con el tiempo las células o genéticamente se van degenerando o no se consigue. Y en este caso pues, se ve como incluso pasados los meses las células siguen siendo viables. Incluso se ve como estas células, si vemos estas gráficas, reflejan un poco la funcionalidad o la actividad de las células. En estas primeras barras, por ejemplo, el EPG2, que serían unas células progenitoras, estirpes precoces, donde muestran que no tienen funcionalidad casi ni en secreción de albúmina, ni actividad de citocromo, ni metabolismo. El EM sería una vez que esas células las hemos puesto en el medio de expansión, se han multiplicado las células, tenemos muchas células, pero son células que no son maduras, todavía no tienen función. Y sin embargo, cuando las pasamos ya a un medio de diferenciación y conseguimos que esas células se conviertan en el hepatocito que nosotros buscamos, pues vemos cómo aumenta mucho la secreción de albúmina y la actividad metabólica funcional. Se han descrito, por ejemplo, también estos en un modelo
canino con un déficit de COM a los que se tomaba una biopsia, esas células se modificaban genéticamente para corregir el déficit, se creaban organoides a partir de esas células y esos organoides se trasplantaban en forma de trasplante autólogo a los perros. De forma que se ha visto que incluso hasta 2 años después del trasplante todavía se pueden localizar y se pueden ver que hay células funcionantes. Y luego hablábamos de los bioreactores, simplemente por ver un poco el cómo han mejorado mucho la expansión de esas células y las posibilidades que dan para solucionar uno de los principales problemas de cara a la creación de organoides, incluso cómo esas células, una vez expandidas, permitían, aplicándoles medios de diferenciación, pues el conseguir tanto células hepáticas como biliares. Y luego, por nombrar también, de cara, hemos comentado antes, que cada vez se usan más las máquinas de perfusión, tanto normotérmica como hipotérmica en el trasplante, y también pues, se ha publicado la posibilidad de aprovechar esas perfusiones y la posibilidad de hacer tratamientos sobre esos órganos y, por ejemplo, en este caso, la infusión de organoides de colangiocitos a través de la vía biliar durante la perfusión en normotermia, pues han visto también cómo es capaz de reparar el daño en los conductos biliares. En fin, pues los organoides pues realmente es una tecnología es una herramienta que tiene muchísima aplicabilidad, tanto clínica como a nivel de investigación. Y que yo creo que en los próximos años, haciendo un poco honor a Pedro Baptista, nuestro investigador, y a toda su efusividad y optimismo, pues podríamos decir que inminentemente podrá dar el salto a la aplicabilidad clínica y el poder tenerlo como una herramienta más en el día a día para tratar a nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por el público? Yo, la verdad es que, bueno, máquinas de perfusión es mi área y a mí me encanta. Yo aquí tengo un poco de mezcla en el tema. Por un lado, en tema exosomas, no soy tan conocedor, pero veo que se utilizan más como marcadores un poco de predicción, pero dentro de como marcador también se podría utilizar más como algo terapéutico al final para intentar revertir los posibles problemas que hay de rechazo, etcétera, etcétera. Bueno, yo le veo lo más interesante porque es que la mayoría de los biomarcadores que utilizamos se quedan en el diagnóstico, no te van a aparecer absolutamente nada. Y en el tema del tratamiento no hay nada que se esté desarrollando, ¿no? Son moléculas diferentes que ahora se desarrollan en Dicel, pero no tenemos nada dirigido para el largo plazo, ¿no? El manejo, ¿no? Y con lo cual esto yo lo veo porque tú al final puedes desarrollar, son liposomas, ya se utiliza mucho en estética. De hecho, algunos de los anuncios de cosméticas que hay en la televisión ya te dicen terapia basada en liposomas, ¿no? En los cuales tú desarrollas ese liposoma, tú lo recubres con el receptor para que vaya a la célula específica que tú quieres y tú vas a cargar del contenido lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, detectas que un determinado mRNA está downregulado, por ejemplo, o regulado en un mecanismo de rechazo mediado por anticuerpos, tú lo puedes dirigir específicamente contra la célula de memoria, se ancla y tú desarrollar dentro un mímica RNA, por ejemplo, y que lo suelte, o momento que sea, que lo suelte, y esto estás bloqueando mecanísticamente esa célula en el cual tú no tienes de memoria. Y otra cosa que me parece muy interesante es que nosotros siempre estamos intentando desarrollar intentar prevenir cómo las células inmunes o cómo los anticuerpos están produciendo problemas a nivel del riñón. Pero ¿y por qué no vamos a bloquear el riñón y que si no somos capaces de controlar las células de memoria, el cerebro, ¿por qué no bloqueamos los sitios donde van a ser efectores dentro del injerto, dentro del endotelio? Desarrollamos partículas, micropartículas que tú las eliminas, con esto bloqueas las células endoteliales, diferentes receptores, y te da igual si la célula de memoria está activada o no está activada, si produce anticuerpos o no, porque no va a poder nunca actuar en el injerto, ¿no? Al final tiene hasta sentido proteger el propio injerto. Exacto. Al final, porque el sistema inmunitario no solo se va a encargar de eso. Con esto estás alterando la tolerancia, esa es la segunda parte, ¿no? Sí. Y en tema de organoides, yo no soy tampoco muy conocedor, pero en el sentido de la aplicabilidad de hoy en día, ¿cuál crees que puede ser
el punto donde más fallan para luego pasar a la clínica? ¿Qué es lo que crees que cuesta más para organoides para hoy en día ser una aplicabilidad para desarrollo de fármacos o incluso estudio de enfermedades? Bueno, pues a ver, es que quizá el tema de organoides es un tema muy amplio, es que no se puede hablar solo de, porque realmente te diría que cualquier cosa que te puedas imaginar se puede. Sí que hoy en día a nivel de laboratorios, a nivel de análisis farmacológico, de toxicidad, sí que lo están usando. No se usa sobre el paciente, pero al final eso ya es una aplicación clínica en el día de hoy. Luego, todo lo que hablan de medicina personalizada, de poder coger las propias células del paciente, ya sean células tumorales, ya sean células con una alteración genética, claro, en la teoría suena muy bien, todo muy bien, pero luego al final es complicado el hacerlo personalizado. Entonces, pues al final depende, todo vendrá. Lo que es la medicina personalizada supongo que costará mucho, porque a nivel de coste, de precio y de logística, pero a nivel pues células un poco no individualizadas, pero tratamiento se podría empezar por lo menos a nivel de ensayos ya. Yo que te voy a preguntar, porque me ha gustado mucho el que hayas hecho una descripción de los diferentes organoides que tenemos, ¿no? Porque quizás uno puede pensar de que solo hay uno o dos, ¿no? Pero tú has visto que hay muchos diferentes. ¿Tú te mojarías con alguno de ellos que tú le ves más prometedor de cara a tenerlo o realmente cada uno puede venir bien a una cosa específica? Exacto. A ver, yo desde mi punto de vista de cirujano, nosotros vamos a lo grande. Claro. me refiero es que así trabajo. Ya. No, pero entonces yo ahí tampoco sabría decirte, pero sí que es verdad que es que no es un único problema. El problema es según lo que tú quieres buscar y de hecho, a ver, yo esto también... Hay muchas cosas que yo me dedicaba a leer y me mareaba desde porque en función del modelo que tú quieras, si tú quieres estudiar la fibrosis vas buscando una línea celular, si quieres estudiar inmunidad otra, entonces todo depende del objetivo que tú tengas y cada célula no hay una perfecta. Te va a dar unas características, unas ventajas y unos inconvenientes. Entonces, al final, no se puede seleccionar un método, sino depende un poco de lo que tú quieras estudiar, tendrás que buscar cuál es el más adecuado. Nosotros hemos trabajado con Juan Carlos Ipizúa, que utiliza mucho en regeneración, que estaba en Sol City, en San Diego, y ahora pues, dirige un macroproyecto americano en tema de regeneración y estamos haciendo IPS, ¿no? IPS como una manera de regeneración renal, lo que se llaman mini riñones, como ha salido en la prensa. El problema está en que, claro, tú tienes que regenerar el órgano con todas las funciones, lo que tú has dicho, y con todo esto, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a que eso sea funcional? Ya no solo es que tú llegues en el laboratorio a regenerar ese organoide, o a utilizar ese organoide para hacer una investigación, sino que luego tenga una funcionalidad a la hora de aplicarlo, ¿no? Y eso es casi el reto que van a tener todos los que se dedican a esto, ¿no? Y al final, mejor que nos toque. Sí, al final es que tienes un poco como de razón, perdón, que de esto. Al final, uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día, sobre todo de investigación, creo que estamos muy enfocados en la patología, pero desconocemos muchísimo de fisiología y de las bases de absolutamente todo. O sea, yo creo que conocemos eso, mucho de qué hay detrás de una enfermedad, pero desconocemos mucho como los cimientos de lo que es nuestro cuerpo para estas cosas. Por eso mira un poco cuál es lo que te gustaba más a nivel de organoides, la pregunta que te ha hecho él, por cuál te mojarías. No sé si nos animáis a preguntar. Si no tenemos el café ahora, que la verdad es que casi más reto que hablar de todo esto es hacer un café en 10 minutos. No sé ni dónde es. Con lo cual, si sacamos 3 minutos de la pausa, yo creo que tendremos 3 minutos para un café. Para encontrarlo. Intentar los que os quedéis, estar aquí a 1:15, por favor, porque luego viene después de esto otra sesión y tenemos que ir a un tiempo. Muchas gracias.
so much joy.
Empezamos de nuevo. Tampoco va a haber mucho más quórum, con lo cual es verdad que terminar el café tampoco serviría nada, con lo cual, pues bueno, agradecer el que los que estáis aquí, que sois los mismos, sigáis y esperemos que después del café con la barriga llena se vayan uniendo más gente. Sí. Jordi. Pues bueno, vamos a seguir con el doctor Fritz Kur, que es jefe de servicio de nefrología y trasplante renal en el Hospital Clínic de Barcelona y nos va a hablar un poco de terapias celulares avanzadas en el trasplante. Cuando quieras, Fritz. Muchas gracias a los dos por la introducción y muchas gracias por la invitación. Hablaré algo de terapias celulares. Lo que no voy a hacer es un repaso, una revisión de terapias celulares en trasplantes en 15 minutos. Yo me centraré un poco más en algunas cosas generales y luego en nuestro recorrido en Barcelona, en el Hospital Clínic, y un poco nuestras ideas con el tema. Esto ya lo conocéis, que en principio el éxito del trasplante renal ha sido, bueno, hay pequeños avances y ha sido hasta ahora gracias a lo que es la terapia farmacológica, ¿no? Y la terapia inmunosupresora. Pero la terapia inmunosupresora funciona bien, nos da buenos resultados, ha permitido convertir el trasplante renal y el trasplante de órganos sólidos en general en algo exitoso y de rutina, pero tiene sus efectos adversos, tiene realmente sus inconvenientes para el paciente y quizás necesitamos evaluar algo nuevo y esto puede ser la terapia celular. Si miramos una parte que son células T reguladoras, y esto ya durante los últimos casi décadas o al menos años, ¿no? Lo hemos oído hablar de terapias T reguladoras que tienen la capacidad de modular la respuesta inmune en nuestros pacientes, y esto ha llegado hasta tener unos ensayos clínicos. Esto es solo un ejemplo en que pacientes se han podido tratar con terapia o con células T reguladoras, y se ha visto que en principio esto tiene una influencia positiva sobre la incidencia del rechazo y también que realmente tienen menores complicaciones de cara a citomegalovirus y virus BK. Este es otro ensayo, que ensayo One, en que en diferentes centros en Europa y en Estados Unidos se han utilizado diferentes abordajes de terapias celulares reguladoras. ¿Qué han hecho? Han comparado un grupo de referencia a la izquierda con basiliximab, prednisona, micofenolato y tacrolimus. Han retrobado la prednisona en principio a los 3 meses y han comparado esto con la terapia celular con el objetivo de acabar con monoterapia de tacrolimus y luego sin terapia de inducción. Todo esto es trasplante de donante vivo de riesgo inmunológico bajo. ¿Qué pasa? Que han conseguido una incidencia de rechazo muy parecida a lo que es la terapia estándar. Esto sí que es un éxito. Y luego han conseguido que hay menos infecciones virales
que esto también es un éxito. Pero se ha visto que no es tan fácil tener todos los pacientes en monoterapia, finalmente solo 1/3. Pero aquí podemos ver que la terapia celular permite poner menor inmunosupresión con los mismos resultados. Nosotros hemos querido llevarlo un poco más allá y otros investigadores también. Y la terapia con CARs, con Chimeric Antigen Receptor células T, que la conocemos desde el mundo hematológico, puede ofrecer algunas ventajas en que realmente la parte extra, el dominio extracelular, se puede cambiar con células propias, células T propias del paciente. Esto se hace mediante un virus y así podemos dirigir estas células T propias contra, teóricamente, lo que queramos, ¿no? En la terapia clásica hematológica sería contra las células malignas. Hay diferentes CARs de primera, segunda, tercera, cuarta generación, estos se llaman TRUCs, y ya hay una quinta generación, y de qué depende, sobre todo, de si se acopla con un dominio coestimulador, si se pone un inductor de citoquinas. Entonces, esto se puede refinar con nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos utilizarlo? Bueno, esto lo podemos utilizar, por ejemplo, otra vez de manera regulatoria con CAR-T regulatorios. Entonces, esto es algo que ya se ha llevado a cabo en diferentes centros, por ejemplo, en Londres, en trasplante de hígado, liderado por Alberto Sánchez Foyo, y se ha conseguido un CAR específico regulador A2. Y esto es una idea de una terapia muy personalizada. Pero también lo podemos hacer con CARs, los CARs CD19, que se suelen utilizar en el linfoma de células B, por ejemplo. Y estos, a diferencia de la diapositiva previa, en que es regulatoria, pueden tener un efecto citotóxico. ¿Podemos utilizarlo? Sí, teóricamente sí, ¿no? Estos tienen el potencial de eliminar células B, como si fuera un rituximab o un obinutuzumab sofisticado, ¿no? Claro, los efectos adversos pueden ser también comparables o peores, ¿no? Normalmente también necesitamos para un CAR-T una terapia de acondicionamiento también. Y tenemos la suerte que en nuestro hospital hay una unidad de terapias avanzadas, un servicio de inmunología muy especializado en el tema CAR y con ya buena experiencia en el mundo hematológico, y hemos podido empezar una colaboración con ellos, y ahora tenemos la suerte de poder hacer un ensayo clínico en que utilizamos un doble CAR que se llama ARI3, que combina el CD19 y el BCMA, el B-Cell Maturation Antigen, que es o CD269, que realmente aparece en la línea B de manera mucho más amplia que el CD19, y que también puede atacar los long-lived plasma cells, por ejemplo. Y la idea es, con esta terapia en pacientes hipersensibilizados con un CPRA de 100%, que prácticamente no tienen posibilidad de trasplantarse, hacerles un tratamiento de desensibilización con esta combinación de CAR-CD19 y CAR-BCMA, para ponerles en una situación en que sí que se pueden trasplantar. Entonces, esto va a durar algunos años hasta que podamos realmente presentar datos sólidos sobre esto, pero esto sería un doble abordaje
para estos pacientes que son difíciles o imposibles de trasplantar. Y la idea es realmente hacer un abordaje un poco más holístico en aquellos pacientes. ¿Qué puede pasar? Que tenemos un potencial de tener efectos adversos, una hipogamaglobulinemia, por ejemplo, 0 células B. Entonces, esto va a ser difícil y probablemente solo para un grupo muy selecto de pacientes. Entonces, hemos pensado en hacer algo más personalizado y en crear un CAR, o en este caso lo llamamos CHAR, porque incluimos el HLA, y un CAR citotóxico que solo ataca aquellas células que producen un anticuerpo específico, ¿no? Estas células B que producen el anti-A2 lo presentan en su superficie, y si tenemos un CAR que es capaz de reconocer solo aquellas células que producen A2, esto podría ser un abordaje para tener la ventaja de esta terapia sin destruir todas las células B. Entonces, esto es nuestro producto, nuestro CHAR, que se dirige contra las células B que producen el A2, y así, de manera personalizada, destruir los anticuerpos, las células B que producen el A2. Esto funciona. Esto ha sido sobre todo el trabajo por Sergi Betriu y Jordi Rovira, que hemos mirado con 2 tipos de células B que realmente que producen el A2, y podemos ver aquí que en los 2 tipos de células, si trabajamos con nuestros CHAR2, realmente se reduce el número de células in vitro. Esto funciona en vivo. Esto es un modelo de ratón. Se inocula el ratón con un hibridoma. Entonces, estos animales producen un tumor con estas células B que producen el anticuerpo A2, y podemos ver que realmente la parte izquierda, si no hacemos prácticamente nada, después de 2 semanas, los ratones realmente no solo colonizados, realmente tienen mucha masa de tumor. Si utilizamos células T no transducidas, a la derecha pasa lo mismo, curso natural del problema. Si utilizamos nuestros CHARs A2, podemos inhibir el crecimiento de estas células. Entonces, parece que esto en vivo también funciona. Claro, ahora me decís, bueno, pero no solo todos son anticuerpos A2. ¿Y qué pasa con los de clase 2? ¿No? Entonces, aquí esto es un trabajo por Carol Tarana, que podemos hacerlo también en anticuerpos clase 2. Es un poco más difícil porque no tenemos este hibridoma. Entonces, para tener células target que producen estos anticuerpos, esto requiere un trabajo previo. Y la idea es también demostrar que en el clase 2 esto es factible. Entonces, hemos construido los CHARs de clase 2, DQ2-5, DQ3-5. Y aquí podemos ver que esto en experimentos de citotoxicidad, esto funciona de manera muy específica, tanto con el DQ2-5 CHAR-T con el DQ3-5 CHAR-T. Entonces, tienen su efecto citotóxico y específico en estos experimentos de citotoxicidad in vitro. ¿Qué necesitamos si queremos utilizar esto? ¿No? En teoría necesitamos una librería de CHARs dirigidos contra diferentes entidades. Y por supuesto tenemos que demostrar que esto funcione en ensayos clínicos en el humano.
¿Qué más estamos haciendo? Esto es un ensayo en marcha en que colaboran todos los centros de trasplante en Cataluña y el Hospital Miguel Servet en Aragón, y utilizamos células dendríticas autólogas en pacientes hipersensibilizados con el objetivo de ver si realmente esto nos ayuda, esta actividad regulatoria, si nos ayuda a reducir la incidencia de rechazo. Aquellos pacientes hipersensibilizados, identificados con una alta probabilidad de trasplantarse dentro de un tiempo dado, les quitamos células dendríticas mediante leucoféresis, luego se convierten en células dendríticas toledogénicas y la idea es que en el momento del trasplante, entre el día 1 y el día más 3, damos este producto celular una única vez y en principio con esto ver si esto tiene un efecto positivo sobre el rechazo y también si esto es algo seguro. Y estos son los centros que participan. Estamos muy al principio y también espero poder presentar resultados dentro de algunos años. Solo quería subrayar que hay un montón de terapias celulares adicionales y no he hablado de ellas, o porque hay pocos datos clínicos, como en las células mesenquimales, las células NK, estamos muy al principio, no he hablado de células B reguladoras y tampoco he hablado del conflicto y la colaboración con la industria farmacéutica y la producción intrahospitalaria académica o la producción por la industria. Y yo creo que es importante que necesitamos más conocimiento, más colaboración y me gustaría hacer un poco de publicidad para otra charla de nuestro grupo en que David Cucchiari, que actualmente está en Boston, hablará de quizás una nueva diana de terapia celular. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fritz. Haremos las preguntas después de la siguiente ponencia. Gracias, Fritz. Con lo cual queremos dar paso al siguiente ponente, Tommaso Di Mayra, que es el digestólogo que vienes de la FED, de Valencia. Es un tema muy diferente, pero igual de interesante, en cómo el tema de la fragilidad y el riesgo cardiovascular es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, además de todos los riesgos inmunológicos de los que llevamos hablando desde hace un rato. Muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. Me siento un poco fuera de lugar después de la charla que acabo de escuchar, muy técnica y muy bonita. Yo he querido hacer algo bastante clínico. Yo me dedico a trasplante hepático y todo lo que voy a presentar está más enfocado a trasplante hepático. Se me ha pedido hablar sobre fragilidad y riesgo cardiovascular y en los próximos minutos lo que quiero hacer es intentar introducir un concepto que quizás se está convirtiendo cada vez en un concepto más relevante y más actual, donde el paciente ya no necesita simplemente un injerto que funcione, sino una evaluación funcional que permita también la valoración cardiovascular, de riesgo cardiovascular y de una estrategia de seguimiento que empiece antes del trasplante y se continúe por mucho tiempo después. A ver, esto va, sí. No tengo conflictos de interés. Bueno, el trasplante ha cambiado mucho en los últimos años. Muchos de vosotros ya lo sabéis. Con ello ha cambiado también la tipología de paciente de receptor y durante muchos años el foco principal
gravitaba alrededor de la supervivencia perioperatoria, de la función del injerto, de rechazo agudo y crónico. Y de hecho hemos hecho un gran trabajo, los resultados han mejorado de manera espectacular. Sin embargo, el receptor de hoy es otra cosa y necesita otras atenciones. En trasplante hepático ya vemos, como en otros trasplantes de órganos, pacientes añosos, donde el 40% de esa población ya tiene más de 60 años. Y cada vez vemos más indicación relacionada con enfermedades por alcohol o trastornos metabólicos. Cada vez vemos más obesidad, más diabetes, más comorbilidades, en el contexto muy peculiar en el que nos encontramos, donde la hepatitis C ha desaparecido y pone aún más de manifiesto este cambio radical. Pues entonces, todo esto nos empuja hacia nuevos objetivos donde hay tres conceptos que se introducen y que hay que tener en cuenta para el cuidado de estos pacientes, que es una supervivencia a largo plazo saludable, que se centre en la función y la reserva física y en la prevención cardiometabólica. La fragilidad lo que mide es un contexto que no es posible medir con las herramientas clásicas. De hecho, nosotros tenemos, tanto en trasplante renal como otros tipos de trasplante, herramientas clásicas que nos permiten estratificar el riesgo el riesgo real del paciente no se estratifica solo por la gravedad de la enfermedad que determina el trasplante. Y estas herramientas son, por ejemplo, en trasplante hepático, el MELD, la ascitis, la encefalopatía, el CHILD. A este eje hay que añadir otros dos ejes, el de reserva funcional, y la reserva funcional se puede medir mediante la fragilidad física, por ejemplo, la sarcopenia y la capacidad de ejercicio. Y por otro lado, hay que añadir el contexto, la carga de comorbilidades y de enfermedad cardiometabólica. Ahí sabemos diabetes, hipertensión, obesidad, dislipemia, enfermedad renal, inmunosupresión, pues todo esto nos permite detectar el riesgo real del paciente. ¿Qué herramientas tenemos para detectar lo que es la reserva funcional? Bueno, en hepático, en trasplante hepático, lo que tenemos son estudios sobre el Liver Frailty Index, que está bastante estudiado, sobre todo en cortes norteamericanas, pero también nosotros tenemos estudios multinacionales, además liderados por nuestros centros, donde se ha visto que esta herramienta muy fácil y ejecutable en la consulta externa nos permite medir lo que es la fuerza de agarre, la sentadilla, es decir, el tiempo que tarde el paciente en levantarse y sentarse de la silla, y el equilibrio. Y eso estratifica al paciente dentro de 3 grados de fragilidad: robusto, prefrágil y frágil. Pues, como os decía, uno de estos estudios multicéntrico nacional lo que ha demostrado en España es que uno de cada 5 pacientes candidatos a trasplante hepático muestra un estado de fragilidad, es decir, con un Liver Frailty Index mayor de 4,5. Y que la mediana está en una condición de prefragilidad, ¿no?, en torno a 4. Lo que pasa es que la lista de espera en la que vivimos, en la que estamos, es bastante corta, son 78 días. Y esto no permite, en este contexto, medir lo que es la mortalidad en lista de espera y la mortalidad post-trasplante, cosa que sí es capaz este marcador en la corte norteamericana. Pero en este contexto, en nuestro contexto, sí que nos permite predecir lo que son las complicaciones post-trasplante y una mayor estancia hospitalaria. Por otro lado, hay otro estudio, siempre nacional español, donde lo que se ha visto es que después del trasplante esta condición de fragilidad
no mejora así como nos esperaríamos. Y hasta el 20%, solo el 20% de esta población consigue, después de 6 meses de trasplante, alcanzar este grado de robustez. Como podéis ver en el gráfico, sí hay una mejora, pero es incompleta, no consigue alcanzar lo que es el grado de robustez. Y una cosa aún más interesante es que los clínicos que valoran estos pacientes en la consulta no se dan cuenta de la fragilidad de esos pacientes. De hecho, no hay una correspondencia entre el estado real objetivo y la percepción del clínico. Y esto, claro, si nosotros infraestimamos esta condición, no somos capaces de intervenir de forma adecuada. Pues entonces, hasta ahora hemos hablado de lo que es la fragilidad. Y ahora voy a introducir lo que es el otro eje fundamental, que es el riesgo cardiovascular. Obviamente no podemos decir que la fragilidad determina eventos cardiovasculares, es decir, un paciente frágil, por ser frágil, no quiere decir que tenga un evento cardiovascular como un infarto o un ictus, pero sí podemos ver que hay una intersección de estas dos dimensiones, ¿no? La fragilidad, donde hay sarcopenia, inactividad física, una menor capacidad funcional, y por otro lado el riesgo cardiovascular, donde hay hipertensión, dislipemia, diabetes, enfermedad renal crónica, y que todo ello converge en un fenotipo de riesgo que se intersecciona, donde podemos observar fenotipos comunes: obesidad sarcopénica, inflamación crónica y resistencia a la insulina. Todo ello, después del trasplante, se ve acelerado por otros factores. Estos factores son la inmunosupresión, la recidiva, por ejemplo, en trasplante hepático de enfermedad metabólica hepática, recidiva de alcohol en algunos pacientes, el sedentarismo desde el alta y la edad avanzada en el momento del trasplante. Pues, como os decía al principio de la charla, hemos hecho un gran trabajo. Estos son datos que aún no están publicados, son datos nacionales de registro español de trasplante hepático, donde se ve que los pacientes candidatos a trasplantados hepáticos se mueren 3,5 veces más que la población general. Esto de forma global. Como podéis ver, a lo largo del tiempo, esa mortalidad, este exceso de mortalidad ha ido mejorando de forma espectacular. Desde 2010 pues, ha bajado de 6 a 4 y ahora está en 3. Y esa mejora en larga medida se debe al tratamiento de la hepatitis C. Sin embargo, esta mejora no es total, sigue siendo sustancial. La gente también en la época más reciente, 2020-2003, que se trasplanta del hígado, pues tiene una mortalidad de 3 veces superior a la población general. Y una cosa muy interesante es la señal cardiovascular que hemos observado en ese estudio. Pese a que la mortalidad global por causas cardiovasculares no sea tan distinta de la población general, podemos ver que dentro de los que mueren de forma prematura, es decir, antes de los 75 años, esta mortalidad sí es significativamente más elevada, un 30% más. Y otra cosa muy interesante, los fenotipos de alto riesgo son las mujeres y la edad joven. Pues, ¿por qué es tan importante todo eso? Pues hay que medir esta vulnerabilidad para intentar cambiar la trayectoria. Antes del trasplante hay que medir la fragilidad. Tenemos herramientas en hígado, que es Liver Frailty Index. Podemos utilizar la sarcopenia. La sarcopenia, hay estudios que demuestran que se puede objetivar con estudio TACS, que detectan lo que es el área del psoas a nivel de la vértebra L3 y nos da una idea de esta sarcopenia. Y luego hay que hacer una evaluación de riesgo cardiovascular basal, optimizar las comorbilidades metabólicas. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay estudios de prehabilitación que han demostrado que el ejercicio
y la nutrición de forma programada, pues tienen un efecto de mejora significativa sobre la VO2 máxima, el test de andar 6 minutos y el índice de fragilidad hepática. Después, inmediatamente después del trasplante, hay que reevaluar esta fragilidad y tenemos herramientas, otra vez el índice, el Liver Fragility Index, y no hay que asumir una recuperación ipso facto después del trasplante, porque muchas veces, como os decía, nos equivocamos. Hay que identificar esta fragilidad residual y ajustar, cuando se pueda, la inmunosupresión. Otra vez, hay estudios de rehabilitación, siempre español, este estudio en concreto, estos dos estudios, que muestran que esta rehabilitación después del trasplante de forma estructurada consigue una mejora del 15% de la VO2 máxima y del un 31% de la fuerza global. Pues todo eso es muy importante porque a largo plazo nos permite integrar un seguimiento del manejo de las comorbilidades, el control de la diabetes, de la hipertensión, dislipemia, obesidad, y el seguimiento funcional tiene que ser continuado, no tiene que ser el primer mes. Eso nos permite convertir lo que es la medicina del receptor a largo plazo en un eje muy importante y que permite una calidad de vida a estos pacientes mucho mejor y una supervivencia mucho más larga. Si tuviera que resumir los conceptos principales, quizás hablaría de un cambio de paradigma que se desplaza de que previamente teníamos que centrarnos en superar el primer año de trasplante, ahora tenemos que enfocarnos más en una supervivencia a largo plazo y que sea saludable. De una edad cronológica anagráfica hay que medir lo que es la reserva fisiológica. No es lo mismo ser mayores que ser frágiles, vulnerables. Son dos conceptos distintos. No hay que excluir los frágiles. Estas herramientas no están pensadas para excluir candidatos a trasplante. Están pensadas para intervenir, identificar a estos pacientes y poder actuar sobre ellos y mejorar los resultados de ellos. Y del seguimiento enfocado exclusivamente al injerto, pues hay que ir hacia un seguimiento integral, post-trasplante. Pues para concluir, lo que hay que hacer es pensar que la reserva fisiológica no equivale a lo que es la edad. Hay que medir la fragilidad y la sarcopenia antes y después del trasplante. Y no hay que asumir la recuperación. La edad no equivale a la vulnerabilidad. Luego hay que estratificar, no excluir estos pacientes. Los pacientes más vulnerables hay que intervenir para mejorarlos. Hay que hacer prehabilitación antes, rehabilitar después y acompañar ese proceso también a largo plazo. Y la función física es muy importante todo esto porque la función física es modificable. La fragilidad no excluye, insisto. Por otro lado, hay que integrar todo este seguimiento con la fragilidad y la prevención cardiovascular. Nos permite todo ese trabajo pensar en una medicina de receptor a largo plazo y un seguimiento que permita integrar tanto la fragilidad como el riesgo cardiometabólico y la carga cardiometabólica. Muchas gracias por vuestra atención. Os acercáis aquí los dos ponentes. Fritz, ¿puedes subir? Os ponéis aquí. La verdad es que vamos muy mal de tiempo porque está muy apretado. Y con lo cual yo creo que tenemos una pregunta para cada ponente. ¿Os animáis alguno? ¿No? Si quieres, un poco, Fritz, aprovecho que eres mi jefe. Hacerte una pregunta. Está la diferencia de lo que es el CAR-T académico del comercial. Vosotros habéis apostado por generar académico y probablemente sea más sostenible, ¿no?, dentro de un sistema sanitario. ¿Cuál ves tú, cuál es el futuro?
Y yo creo que el futuro tiene que ser una colaboración. Nosotros hemos tenido la idea de prestar la tecnología de un mundo hematológico bien desarrollado y con recursos. Hemos ido al departamento de inmunología, les hemos presentado la idea y hemos empezado una colaboración y hemos redesarrollado este principio terapéutico para nuestros pacientes no hematológicos. Imaginaos, yo voy a ver a Gilead, Novartis y digo, ¿nos podéis prestar vuestro CAR para modificarlo? No hubiera funcionado. Entonces, esto es la gran ventaja del mundo académico. Podemos colaborar, podemos probar cosas y si lo tenemos in-house, fantástico. Luego, esto se va a extender. Muchos pacientes van a necesitar tratamiento con CAR en el mundo hematológico. Es un hospital capaz de hacer una producción con garantías, con calidad para miles de pacientes? Probablemente no. Yo creo que necesitamos fomentar la colaboración entre estos dos mundos y que será un reto, ¿no? Y cada país tiene sus propias reglas. En España tenemos mucha suerte de que esto es factible, en otros países no tanto, pero yo creo que la respuesta es colaborar y necesitamos ambos abordajes. Es que se me va un poco más del tema, yo estoy más en trasplante hepático, aunque soy más de biología. En ese sentido, la fragilidad al final es algo modificable, entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que está impactando un poco o cómo crees que está utilizándose más hoy en día? ¿Como un marcador más de pronóstico para poder desarrollar o para poder seleccionar los pacientes, o realmente se está trabajando para poder modificarla y así mejorar también la condición del paciente, sobre todo en el trasplante hepático en este caso? Gracias por la pregunta. La verdad es que me parece súper interesante todo ese tema. Y el tema principal es que, como os decía, quizás aquí en España no tenemos este impacto de ese índice de fragilidad para predecir lo que es la mortalidad, que es lo que impacta más, ¿no? La mortalidad en lista y post-trasplante. Pero sí que sabemos que los pacientes van peor. Se quedan más en el hospital, tienen más complicaciones, la recuperación es mucho más lenta y esto obviamente se traduce en un gasto, aparte económico, también clínico. Entonces, creo que esta es herramienta, hoy en día lo que, por lo menos en nuestro centro, lo que estamos haciendo es implementarla para prehabilitar a estos pacientes antes del trasplante y dar también un seguimiento, una rehabilitación post-trasplante. Y hemos visto que los pacientes están encantados porque están con sus relojitos, sus ejercicios, llevan bastante seguimiento, tenemos una fisioterapeuta que nos ayuda. Es verdad que el gran problema de todo esto son los recursos, porque mientras estamos haciendo estudios, pues quizás nos podemos permitir para algunos pacientes, no la totalidad, hacer ese tipo de intervención. Pero es verdad que es una pena porque creo que sí que tiene un impacto a largo plazo y a corto plazo fundamental. Yo he visto pacientes que estaban hechos un desastre y que llegan a trasplante en condiciones muchísimo mejores. Incluso hay algunos que se han quitado de la lista temporal, de forma transitoria, y luego se ha vuelto a reintroducir. Es decir, que lo que es la prehabilitación tiene un impacto de verdad muy importante. Y también lo que es la rehabilitación, los pacientes, pues es una maravilla, de que van en silla de rueda, que no se puede levantar, y etcétera, etcétera, pues yo diría menos de la mitad del tiempo consiguen esa recuperación. Entonces, pues contestando un poco a tu pregunta, desafortunadamente lo estamos utilizando quizás en un contexto aún de ensayos, de estudios clínicos, pero lo que veo por lo menos en el entorno donde estamos, en España, una herramienta fundamental para mejorar la calidad de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. La verdad es que por tema de tiempo no podemos seguir, podríamos estar aquí unas horas, pero bueno, muchas gracias.
De hecho, haremos un poquito un cambio ahora con los siguientes ponentes, que después de la presentación pues dedicaremos una pregunta, pero si luego tenéis más consultas o os apetece hablar con ellos, no dudéis en buscarlos y hacerles las preguntas. Vamos a seguir con el doctor Nogueiras, que es del Centro de Investigación de Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas. Al final vamos a ver un poco que no es solo también viabilidad y funcionamiento del injerto, sino que depende de muchas otras cosas dentro del factor del paciente. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a estar aquí hoy. Es un auténtico placer. Y efectivamente, lo que vamos a ver en los próximos minutos son las razones por las que hay causas metabólicas que afectan de una forma muy importante al hígado. Esto se ha mencionado ya en la charla anterior, donde ese paciente que requiere un trasplante tiene alteraciones metabólicas muy importantes, muscle D, obesidad, diabetes tipo 2. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo primero es ¿qué es el muscle D? La enfermedad metabólica asociada a un hígado graso. Es una enfermedad progresiva, diferentes etapas, que comienza con el almacenamiento de la grasa en el hepatocito, una grasa que viene debido al exceso de grasa del tejido adiposo blanco, que es donde normalmente se debería almacenar esos ácidos grasos y que, como todo, hay una capacidad máxima y cuando esa capacidad se excede, pues esos ácidos grasos irán, entre otros órganos, al hígado. Después de esa esteatosis vendrá una esteatopatitis, donde ya hay una inflamación, un proceso más dañino, donde se puede llegar también a una fibrosis, y es aquí la fibrosis el estadio donde los hepatólogos realmente comenzáis a preocuparos por el paciente realmente, porque la reversibilidad de este proceso es mucho más compleja. Y posteriormente puede ser una cirrosis, un hepatocelular carcinoma si todo va mal. El caso es que para explicar las causas de esa unión entre la disfunción hepática y el metabolismo, se intentó en un inicio explicar por un par de razones, es lo que se llama la two hits hypothesis, que son correctas pero incompletas. Es decir, primero hay ese almacenamiento de ácidos grasos en el hepatocito y esto produce una inflamación, una esteatopatitis, y estas eran las razones que pretendían explicar toda la enfermedad. Hoy en día sabemos que la cosa es algo más compleja, mucho más compleja. Es un proceso multifactorial donde hay muchísimas cosas que están afectando al hígado. Una muy obvia es la dieta, donde un contenido alto en carbohidratos, alto en grasa, va a provocar de una manera u otra un mayor almacenamiento de los triglicéridos en el hepatocito. Eso también va a provocar una disfunción mitocondrial, la oxidación de los ácidos grasos que ocurre primordialmente en la mitocondria va a fallar. Si falla la oxidación de estos ácidos grasos, pues se va a promover el almacenamiento de los mismos. Hay un proceso de estrés oxidativo muy importante que conlleva una mayor inflamación, una mayor muerte celular. Y todo ello, además, está asociado a fallos también en otros órganos. Algunos de ellos, pues, como he mencionado, es el tejido adiposo blanco, que son las células preparadas para almacenar esos ácidos grasos, esos triglicéridos, y que cuando esa capacidad se ve excedida, pues esos ácidos grasos van al hígado y, de nuevo, promueven ese almacenamiento de triglicéridos en el hepatocito. También la microbiota intestinal se ha observado recientemente que es un factor muy importante. Cuando hay una alteración de ciertas poblaciones bacterianas, se altera la permeabilidad intestinal y esto va a provocar una inflamación en el hígado, dependiendo de cuáles son esos cambios en las poblaciones bacterianas. Y todos estos cambios están también asociados a alteraciones musculares, esa sarcopenia, que es bastante común en la persona con obesidad y que viene dada por una alteración del eje GH y GF1 y, por tanto, esos miocitos pues no van a funcionar
como debería. En fin, múltiples causas, entre ellas también un mayor nivel de insulina, que la insulina la conocemos sobradamente por esa capacidad de captar la glucosa en algunos órganos, pero es una hormona tremendamente lipogénica. Y ahí se descubrió, de hecho, como una hormona lipogénica, es decir, promueve la síntesis de ácidos grasos. Todo un conjunto de factores que, sumado a factores genéticos y epigenéticos, van a llevar a alteraciones hepáticas muy importantes. Entonces, normalmente todo se focaliza en el hepatocito, pero el hígado tiene otras poblaciones celulares que participan también de manera muy importante en la alteración de la función hepática. Tenemos las células Kupffer, macrófagos, que son células residentes en el hígado, están siempre presentes. Tenemos, en el caso de un hígado donde hay una inflamación, también monocitos que se infiltran en el hígado, que normalmente no están ahí, y esto produce alteraciones del sistema inmune. Y hay otras células, que son las células estrelladas hepáticas, que son las células fibrogénicas por sí del hígado. Son unas células que normalmente están quiescentes, se encuentran en el espacio de Disse, entre los hepatocitos y las células endoteliales. Son normalmente el principal reservorio de vitamina A de nuestro organismo, pero ante un daño hepático, estas células sufren una transdiferenciación y pasan de ser unas células quiescentes a unos miofibroblastos. Y esto quiere decir que van a cambiar por completo sus propiedades. Pueden proliferar, van a poder adquirir una contractilidad y comienzan a secretar material de la matriz extracelular, colágenos. Y esto es lo que produce la rigidez, la fibrosis del hígado. Entonces, estas células estrelladas son muchísimo menos numerosas que los hepatocitos, pero lo que se ha visto en los últimos años, nuestro grupo y muchos otros, es que el metabolismo de estas células también es muy importante. Si pensamos que son células quiescentes y pasamos a una célula activa con muchas propiedades diferentes, esto va a requerir energía que sustente todos esos procesos biológicos. Y algunas de las cosas que se ha visto es que la oxidación de los ácidos grasos participa en la activación de estas células estrelladas y lo que produce es que la oxidación de estos ácidos grasos aumenta el contenido de ATP y, por tanto, la célula va a tener más energía para poder proliferar, contraerse, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones que también parece afectar a la activación de estas células es la lipogénesis de novo, la síntesis de nuevos ácidos grasos. No vamos a entrar en las vías metabólicas, pero la acetil-CoA-carboxilasa, uno de los principales enzimas en la síntesis de los ácidos grasos, está muy involucrada y se ha visto que una mayor expresión de esta enzima correlaciona y produce una mayor activación y una mayor fibrosis en modelos preclínicos. Y también la glicólisis, la utilización de la glucosa por parte de estas células es otro factor muy importante y este es uno de los trabajos del grupo recientes, pero hay muchos otros que demuestran que con una mayor glicólisis estas células estrelladas se vuelven más activas y puede ayudar al desarrollo de una fibrosis mucho más rápida. ¿Qué alternativas tenemos ante esta situación? Pues tenemos un fármaco, el único aprobado hasta ahora para la fibrosis hepática, que es el resmetirón, vendido como Rezdiffra. Estos son los resultados de la fase 3, el ensayo clínico maestro, que se llama, donde probaron 2 dosis de resmetirón, 80 y 100 miligramos, y observaron que hay entre un 26 y un 30%, dependiendo de la dosis, de la resolución de la esteatopatitis sin empeoramiento de la fibrosis y alrededor de un 24-26%
de una reversibilidad del estadio de la fibrosis. Una eficacia todavía limitada, creo yo, de acuerdo a estos números, pero por ahora la única alternativa farmacológica aprobada que tenemos. ¿Qué es lo que hace este fármaco? ¿Por qué está funcionando en el hígado? Bueno, pues lo que produce es que es un análogo de hormona tiroidea, es un agonista específico del receptor beta de hormona tiroidea. Por tanto, esto hace que sea específicamente dirigido al hepatocito, y dentro del hepatocito lo que vamos es a tener que el fármaco va a incrementar la síntesis de mitocondrias, aumenta la mitofagia, la beta-oxidación, aumenta el catabolismo del colesterol, es decir, todas las funciones metabólicas que tienen las hormonas tiroideas y que en el caso del hepatocito, en cuanto a ácidos grasos al menos, son bastante beneficiosas, pues este fármaco las mimetiza. Y lo hace de manera específica en el hígado, como no actúa a través del otro gran receptor de hormonas tiroideas, que es el alfa, pues muchos de los posibles efectos secundarios que podría causar, en principio, no ocurren. Entonces, factores, como pueden ver, metabólicos, que son los principales protagonistas en la actuación de este fármaco. ¿Y qué potenciales alternativas puede haber en un futuro cercano o medio? Pues a nivel preclínico y ensayos clínicos también se están probando muchas alternativas. Una de ellas son, como no, semaglutida o Ozempic, el gran protagonista en obesidad y diabetes tipo 2, que también tiene una función hepática. La acción hasta hace pocas semanas se pensaba que era indirecta, no se conocía cómo podía actuar en el hígado porque no hay receptores de GLP-1 en el hígado, hasta hace 3-4 semanas, donde ha salido publicado el primer artículo que demuestra que las células endoteliales expresan receptor de GLP-1 y son estas células las que podrían ser responsables de la mejora en la función hepática cuando el animal, porque son todo experimentos preclínicos, cuando el animal es tratado con agonistas GLP-1. Pero además de la semaglutida, tenemos ahora mismo otro fármaco ya aprobado, que es un agonista dual, GLP-1-GIP. Son 2 incretinas. De nuevo, el fármaco está aprobado para diabetes tipo 2. Se espera que próximamente sea también aprobado para obesidad. Y parece que a nivel hepático también está produciendo acciones beneficiosas en este sentido. Hay todavía más, las posibilidades se están incrementando y además de dobles agonistas, tenemos también triples agonistas. Y estos triples agonistas, una de las combinaciones que más se está testando es la de agonistas GLP-1, GIP y glucagón. Y de nuevo, el glucagón es un factor que en principio podría parecer contraproducente, especialmente para la diabetes tipo 2, porque el glucagón promueve la gluconeogénesis. Sin embargo, lo que sabemos del glucagón es que disminuye la ingesta y promueve gasto energético. Por tanto, hay acciones metabólicas del glucagón muy favorables para obesidad. Y estos triple agonistas parece que están dando buenos resultados en los primeros ensayos clínicos, aparte de todos los estudios preclínicos que ya existen. Hay también nuevos fármacos, como son los análogos de FGF21, factor de crecimiento de fibroblastos 21. Es una hormona que se sintetiza principalmente en el hígado y que tiene múltiples acciones en diferentes órganos porque hay receptor distribuido, entre otros, en el sistema nervioso central, el tejido adiposo, etc. Y a nivel hepático también se ha observado que estos análogos están dando unos buenos resultados, al menos en fase 2, donde se ha observado que pueden revertir hasta
un 49% un estadio de fibrosis y también buenos resultados en cuanto a la resolución de MASH sin empeorar la fibrosis. Este fármaco también se ha hecho un estudio en pacientes con cirrosis, pero sin embargo, como pueden ver en la gráfica, los resultados ya no son tan esperanzadores. La conclusión de este estudio es que el fármaco en pacientes con cirrosis no parece ser realmente efectivo. En fin, tenemos mucho trabajo por delante, tanto en la preclínica como en la clínica. Y finalmente solo quiero dar las gracias al grupo de investigación que ha hecho posible algunos de los resultados y a todos los organismos financiadores y a ustedes muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí hay una pregunta y única. Sí. De cara a los mecanismos y las posibilidades de intervención, si llevamos esto al mundo de las personas sanas, ¿no? Yo como persona acercándome a los 60 años o más de 50 años con quizás un poco de sobrepeso, ¿tengo que hacer una prevención primaria con alguno de estos últimos fármacos que me has propuesto? Yo creo que prevenir con estos fármacos no es la mejor opción, ¿no? Yo soy clínico, con lo cual seguramente en la sala hay mucha más gente con mayor capacidad de responder la pregunta, pero desde mi punto de vista la prevención creo que hay otras formas bueno, más de allá hacerlo, de todo lo sin que ser la haciendo, farmacología, ¿no? Ir en bici, colesterol, ¿no? Pero ¿tiene sentido o lo vamos a ver en los próximos 10 años? Es una opción. Desde luego, lo que está claro es que todos estos fármacos tienen acciones metabólicas muy importantes. Metabólicas me refiero a nivel global, no solo hepático. Quitando el resmetirón, que ese es mucho más específico. Pero todos estos análogos FGF21, análogos GLP-1, GIP, glucagón, son hormonas que tienen receptores en todos los órganos. Principalmente las funciones son beneficiosas, quitando este efecto del glucagón sobre gluconeogénesis, todas llevan a una menor ingesta, menor resistencia a insulina, por tanto, mejorando todas esas características metabólicas, se va a mejorar también la función hepática. ¿Puede ser preventivo? Podría ser. Repito, no sé si es la mejor estrategia. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la última ponencia del curso con nuestro amigo Esteban Porrini, que es uno de los, no solo él, sino todo su grupo, donde durante muchos años han estudiado de una manera translacional, que es de lo que va este curso, de cómo es el impacto de la diabetes y el efecto cardiometabólico en los pacientes trasplantados. Esteban, es tu momento. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Yo quería hablar un poco con ustedes de la diabetes post-trasplante y complicaciones metabólicas. Es un trabajo que en el grupo empezamos hace más de 20 años con el liderazgo del doctor Armando Torres. Este es el índice de la charla, pero voy a intentar pasar rápido por cosas que ya están publicadas en los libros y en las revisiones. Voy a hacer más énfasis en la importancia de la prediabetes y en lo último que estamos hablando nosotros, que es lo que nos ha servido estudiar la diabetes post-trasplante para entender la diabetes tipo 2, en un claro ejemplo de investigación translacional de una enfermedad a otra enfermedad. No hace falta que les diga cómo se define la diabetes, se define igual que en cualquier lugar. Pero yo quiero hacer énfasis en que tenemos que utilizar la definición de prediabetes, que es decir, la glucemia anómala en ayunas, glucemias repetidas, concentraciones normales y sobre todo la sobrecarga oral de glucosa, que sí es un gran fallo que tenemos, que no hemos sido capaces de implementar la sobrecarga, que es un test tan barato
comparado con otras cosas tan caras que se proponen, y que es capaz de identificar a la prediabetes que mata en la población general y en nuestra población. Números. Esta es una investigación que hicimos hace muchos años, es un claro ejemplo de estudio multicéntrico español, donde es muy fácil hacer estudios multicéntricos en este país. 8 centros, distintos lugares, 100 pacientes por centro, no diabéticos pretrasplante, 3 años de seguimiento sobre cargas orales repetidas. Este es el flowchart del estudio, empezaron 700 y a los 3 años eran la mitad, y hay 2 centros que siguieron 2 años más. Esta es la cosa más importante que les puedo decir a este nivel. La mitad de los pacientes que no tenían diabetes en lista de espera, o tenían diabetes por trasplante o tenían prediabetes. 1 de 2. Es decir, esto entenderán que esto ya es de por sí grave. Es decir, un 50% en la población española, entre el 30 y el 40% tienen diabetes o prediabetes según la zona, pero estamos hablando de un 30 contra un 50%. La incidencia en distintos periodos obviamente es mucho más alta en los primeros 3-6 meses, pero esta figura demuestra cómo es el cambio de la incidencia, y esto es una cosa muy importante porque nos sirve para decir, ¿es una enfermedad o son 2? Yo creo que son 2. Esta es la diabetes temprana, es la que aparece rápidamente post el trasplante y que ahí tiene mucho peso la carga de factor de riesgo en lista de espera. Pero después hay un valle de la recuperación, hay diabetes que se recuperan, hay gente que deja de ser diabético. Esta es una cosa súper interesante y que nos ha ayudado mucho a entender la enfermedad. Y después viene la enfermedad tardía, que tiene una densidad de incidencia de 7% al año, que es la misma densidad de incidencia de la población general en sujetos prediabéticos. O sea que quizá pensar un poco de forma como un esquizofrénico, una enfermedad de 2 cabezas o una enfermedad de 2 enfermedades. Pero lo que les decía, esta recuperación dice que desde los 3 o 6 meses a los 2 años el 30% revierte. Y hoy por hoy no hay libro de autoayuda que no hable de los grandes filósofos griegos, Epicteto, Marco Aurelio, el emperador romano, etcétera, que hablan de resiliencia, la importancia de ser resiliente y todas las porquerías que te dicen para que tú puedas seguir adelante. No hay célula más resiliente en la economía que es la célula beta, si es capaz de pasar de un estado de diabetes a un estado de normoglicemia. Y esto para nosotros ha sido muy importante. Como pueden ver, los pacientes hay un 20 y pico % que revierte o a prediabetes o a normal. Los factores de riesgo en la etapa temprana es la obesidad pretrasplante y la edad. Y en la etapa tardía, bueno, la diabetes tardía, la edad, la obesidad. Pero un hecho importante, el 99% de los pacientes con diabetes tardía eran prediabéticos. Y ahí nos da la opción de poder intervenir. Si tú identificas a un paciente con prediabetes con una sobrecarga, puedes intervenir, puedes ponerlo a hacer ejercicio, puedes darle un fármaco y baja el riesgo. Y la enfermedad cardiovascular también. Revertían más la diabetes oculta que la diabetes que se diagnostica con una sobrecarga, etc. Entonces, patogenia, factores de riesgo, en lista de espera, los de siempre, pero sobre todo el síndrome metabólico. En la etapa temprana, los fármacos. En la etapa tardía, otra vez el síndrome metabólico. Y ya estamos viendo cómo hay mucha similitud con la diabetes tipo 2. Para simplificarlo, cuando nosotros decimos resistencia a la insulina, síndrome metabólico en lista de espera, estamos hablando de células betas disfuncionales, que ellas, sin comerlo ni beberlo, se encuentran que la persona entra a un quirófano y recibe una bomba atómica, que son los inmunosupresores, una bomba atómica para esas células. Este es un estudio también antiguo, pero que nosotros al principio estábamos estudiando, es más el tacrolimus que la ciclosporina, etcétera, etcétera, y no vimos que el tacrolimus fuera más diabetógeno que la ciclosporina, salvo cuando se daba a pacientes con resistencia a la insulina identificada como la hipertrigliceridemia. Esto es uno de los pocos ejemplos de interacción que hemos visto. Es decir, el tacro necesita la resistencia a la insulina para ser más diabetógeno que la ciclosporina. Parece una tontería, pero nos fue muy útil para establecer una hipótesis.
Y nosotros, yo soy nefrólogo y habrá otros especialistas aquí, pero si hay una célula en la que no pensamos en la célula beta, ¿cuál es el nivel de disfunción de la célula beta en lista de espera? No tenemos la más pálida idea. Puede ser una célula beta normal, una célula beta disfuncional que puede escapar, o una célula beta severamente dañada, pero que todavía escapa en diálisis. Después de la bomba atómica, todo puede cambiar. La célula disfuncional puede hacerse prediabética, la prediabetes después del tiempo puede desaparecer, evolucionar a diabetes, pero los pacientes con daño severo igual no escapan nunca más. Entonces, ese concepto ha sido para nosotros muy importante y empezamos a hacer modelos animales de diabetes post-trasplante. Fue uno de los grandes delirios que hicimos en todos estos años. Modelos de enfermedad de síndrome metabólico genético, rata Zucker, a los que le damos o nada o tacrolimus. Todas estas son las publicaciones. Lo interesante es que el animal obeso ya tenía resistencia a la glucosa, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, factores de transcripción dañados, alteración de la vía de mTOR. Es decir, el obeso ya tiene algo en la célula beta, eso no es ninguna novedad. Pero cuando ese obeso le damos tacrolimus, las mismas vías se aceleran. No había apoptosis, no había muerte, no es estreptocitosina. El tacrolimus acelera las mismas vías de daño. Entonces dijimos que si esto es así, si pasa lo mismo y las vías son la vía de la resistencia a la insulina, mTOR, transcripciones, factores de transcripción, etcétera, etcétera, no quiero cansarlos a esta hora del día, llegamos a una línea de pensamiento seguramente bastante incorrecta, pero que decía que la diabetes tipo 2 y la diabetes post-trasplante son primas hermanas, que la de DMPT es una diabetes tipo 2 acelerada, que esto significa que con sujetos a riesgo, es decir, con islotes tocados, el proceso del trasplante, la cirugía, el estrés, los fármacos, acelera la evolución normal de síndrome metabólico prediabetes a diabetes, una evolución que en la vida de un no trasplantado tarda décadas y nosotros la tenemos en segundos. El tacrolimus puede ser la pieza clave en este puzzle ya que toca las mismas vías. Entonces a alguien en el laboratorio se le encendió la lamparita y dijo, ¿el tacrolimus serviría para estudiar la diabetes tipo 2? Vamos a verlo. Esta es nuestra hipótesis, que gracias al tacrolimus entendemos hoy mejor la patogenia de la diabetes tipo 2, porque el tacrolimus es un catalizador. Tenemos este modelo que está publicado recientemente, que es una tesis doctoral. Ya usamos modelos genéticos, obesidad por comida chatarra, comida de McDonald's, 30 días. Tacrolimus intraperitoneal, 15 días. Tipo una quimioterapia para atontar la célula beta. Y después tacrolimus intraperitoneal durante un mes, 9 meses. No todos los días. Empezamos diariamente, después cada 3 días, después cada 2 días, después una vez por semana, después una vez cada 15 días. Y en paralelo, para no quedarnos en la rata, tenemos un biobanco de páncreas humano. Cada vez que alguien tiene un tumor de páncreas, nos dan la parte sana para estudiar si pasa lo mismo. Los animales engordan, los niveles de tacrolimus son muy bajos después de los 3 meses, ya con dosis de 2 veces por semana es mínimo. Los animales desarrollan diabetes. Los animales desarrollan resistencia a la insulina y, como pueden ver, la insulina desaparece. El número de islotes cae y el área de los islotes cae. Pueden ver aquí los islotes, cómo hay fibrosis entre los islotes y hay desestructuración de los islotes. Y esto es lo más importante que hemos encontrado. Hay más células productoras de glucagón que células productoras de insulina. Hay un desbalance. Y esto ya se ve en la diabetes tipo 2. Y hay disregulación de los factores típicos que dicen esta célula es una célula beta y no es otra célula, como FOXO, MAFA, PDX y NeuroD. Y la sorpresa es que en humanos encontramos no exactamente lo mismo, pero cosas muy parecidas. Esto es en humanos. En humanos con diabetes, con obesidad o sanos, delgado, obeso y diabéticos, en los diabéticos encontramos un aumento de las células productoras de glucagón y una disminución de las células productoras de insulina, es decir, el mismo desbalance glucagón-insulina que vimos en nuestras ratas con tacrolimus. Y encontramos desaparición de MAFA, que es un factor nuclear específico de la célula beta. O sea que
podemos decir que gracias al estudio de la diabetes post-trasplante, hoy entendemos mejor lo que pasa en la diabetes tipo 2. Y esto creo que es una cosa por la que estamos bastante contentos, porque tenemos un modelo de diabetes tipo 2 que no hay en el mundo y que no lo muestro aquí, pero este modelo de diabetes tipo 2 tiene nefropatía diabética. Quiero volver a una de las grandes batallas de nuestra existencia. No se olviden de la prediabetes. La mitad de los pacientes tienen diabetes o prediabetes. Esto solo se diagnostica con una sobrecarga oral de glucosa. La glicada no es muy útil. Y la prediabetes evoluciona a normal o diabetes. Esto lo podemos adelantar, ya que tengo poco tiempo. ¿Y por qué esto es importante? Este estudio que hemos hecho con el grupo multicéntrico español, que entre nosotros lo llamamos el G8, ha dado más estudios. Esto es la prediabetes como factor de riesgo cardiovascular. En un seguimiento a muchos años, observamos eventos cardiovasculares. La prediabetes y la diabetes post-trasplante tenían el mismo peso a la hora de asociarse a un futuro evento cardiovascular. Claro, la diabetes la tratamos, la prediabetes no, por eso tienen el mismo peso. Por eso creemos que es tan importante hacer una sobrecarga. Aquí ven la supervivencia. Hay estudios similares, etc. Y el cáncer, saben ustedes que el síndrome metabólico, la obesidad y la diabetes son factores de riesgo de cáncer. Se habla mucho de la resistencia a la insulina, pero nos olvidamos que la insulina es una hormona proproliferativa. Todos crecemos por la insulina, por la hormona de crecimiento. Si es proproliferativo, es broncogénico. De hecho, hay más cáncer de hígado, páncreas, endometrio, colon y mama en la diabetes. Hicimos otro seguimiento, etcétera, etcétera. Cáncer, buscamos cáncer. El cáncer más frecuente encontramos el cáncer renal, que también es más frecuente en los diabéticos. Y la diabetes fue un factor de riesgo independiente de cáncer renal. Esto es fíjense la incidencia de casos por 10.000 cada 5 años. Tratamiento. No quiero hablar de tratamiento porque hay pocos estudios, los fármacos son los que son, los fármacos sirven, pero uniéndome a lo que se hablaba antes, podemos hacer algo preventivo, podemos hacer algo en los pacientes en lista de espera o en la diabetes tardía. Sí, podemos elegir una inmunosupresión no tóxica, lo que todavía no está muy claro, o podemos hacer tratamiento preventivo con medicación y con ejercicio. Este es un estudio que hemos hecho para identificar en lista de espera, también del grupo G8, a los pacientes que tienen más riesgo de diabetes, dar una inmunosupresión más a la carta, entre tacolismo y psicosporina, y hay que balancear el riesgo de rechazo, pero es todavía creo que una puerta abierta para analizar más adelante. Pero lo que quiero hablar con ustedes es que se puede hacer ejercicio en lista de espera y se pueden dar fármacos antidiabéticos en lista de espera. Hay un estudio del Hospital de Belviche que yo creo que está en marcha. Pero nosotros empezamos el estudio del ejercicio terapéutico en la enfermedad renal. Los sujetos en lista de espera en prediálisis hacen ejercicio con o sin diabetes. Y fíjense qué interesante, esto es un resultado de la semana pasada, 18 pacientes, 60% de adherencia, la pérdida de peso de 3-5 kilos. Esto puede disminuir el riesgo. ¿Y podemos prevenir la diabetes post-trasplante, la late PTDM? Pues sí que podemos. Tenemos el estudio EXPRED, que está hoy under review. Con ejercicio hemos visto que los pacientes prediabéticos, con ejercicio, la reversibilidad de la prediabetes es del 70%. La reversibilidad espontánea de la prediabetes es del 30%. Es decir, con ejercicio duplicamos la tasa de reversibilidad. ¿Vale? Esta es la figura del estudio, ahora va a sonar la alarma. Y esta es la última diapositiva. Ver que en sujetos trasplantados con obesidad, síndrome metabólico y prediabetes somos capaces de bajar de peso, somos capaces de revertir la prediabetes y somos capaces de incrementar la sensibilidad a la insulina. Yo sé que se han hablado de fármacos, esos fármacos son carísimos. Yo estoy convencido que un fisioterapeuta, uno solo, que sea capaz de tratar a 10 pacientes por día de lunes a viernes, eso es coste eficaz contra toda la marea de gasto de GLP-1 que va a llevar al Estado a la quiebra. Y con esto termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Esteban. Siempre fascinante todo lo que habéis hecho. Lo siento, ya nos hemos pasado del tiempo, no da tiempo a preguntas, pero seguro que todos te van a ir pillando por el café y demás. Y bueno, pues queremos un poco concluir, agradecer, sobre todo, yo como coordinador del área estratégica, al Carlos III, agradecer a la Sociedad Española de Trasplante el que haya hecho esta apuesta por la investigación translacional y contar con el CIBER para haber hecho esta jornada tan interesante y que hemos repasado ambientes de la investigación de enorme nivel que estamos desarrollando en Espasa, ¿no, Jordi? Sí, y además, bueno, al final también remarcar que toda esta innovación, toda esta investigación translacional multidisciplinar no es solo parte del futuro, sino que además sigue siendo el motor para que sigamos pues investigando y tirando adelante para el mundo del trasplante. Así que agradecemos a la SED por haber organizado este curso precongreso tan interesante y a todos los ponentes. Muchas gracias a todos.